Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. Capítulo 1. Rozando con el futuro. Mi nombre es Rory, y sí, soy una especie de desastre andante. Ah, y también soy un científico loco. Durante uno de mis experimentos, el equipo de mantenimiento de la ciudad decidió cortar la electricidad sin previo aviso. El apagón provocó un accidente de mediana magnitud en el laboratorio. De repente, ¡boom! Ascensión. Me incorporé directamente a las filas de los viajeros del multiverso. Pero no solo tuve mala suerte, también tuve suerte. Porque aterricé en el universo Marvel. Un mundo donde las leyes de la ciencia básicamente hacen las maletas y se van. Naturalmente, me emocioné. ¿La buena noticia? Tendría todo el espacio necesario para que mi genio brillara. La mala noticia. Aterricé en 1969, exactamente 43 años antes de la batalla de Nueva York de 2012. Si viviera lo suficiente para ver ese momento, tendría casi 70 años. Honestamente, para cuando Thanos chasqueara los dedos, probablemente ya estaría muerto de viejo. Pero estando ya aquí, ¿y cómo podía aceptar un futuro así? Así que pasé un año entero planeando algo grande. Una infiltración encubierta en la base secreta de la SSR, Reserva Científica Estratégica, escondida debajo de una instalación militar en Nueva Jersey. Mi objetivo: descifrar los secretos del Tesseracto y contemplar el vasto e infinito universo con mis propios ojos. Verano de 1970, base militar de Nueva Jersey. Rory se agazapó tras una pila de cajas de suministros, con el rostro medio oculto por una barba postiza y unas gafas de aviador enormes. El disfraz funcionó a la perfección. Nadie habría adivinado que tenía rostro asiático bajo todo eso. Mantenía la gorra baja y los ojos fijos en una puerta de acero marcada con E47 no muy lejos. Primero, tenía que burlar a los guardias y llegar a esa puerta. Luego, descifrar el código del ascensor para acceder a las instalaciones subterráneas del SSR. Y después, localizar el almacén donde se guardaban los 084. Shield tenía la costumbre de coleccionar objetos extraños y poderosos, y luego dejarlos pudrir en un sótano. ¡Qué desperdicio! Aprovechando el momento justo, Rory sacó varias botellas pequeñas envueltas en bobinas de cobre de su mochila y las esparció por varias partes de la base. Luego se coló en el comedor. Mientras los cocineros fumaban y charlaban afuera, metió un trozo inidentificable en el microondas, puso el temporizador y el fuego, y desapareció. Volviendo a la entrada del SSR, se agachó cerca de una esquina y miró su reloj, contando regresivamente en silencio. 5. 4. 3. 2. 1. Auge. Una explosión ensordecedora atravesó el comedor y el fuego iluminó el cielo. La onda expansiva llegó hasta la posición de Rory. Mientras la base se sumía en el caos, con los soldados gritando, la gente corriendo y las alarmas sonando, Rory hizo su movimiento. Mientras los guardias corrían hacia la explosión, él atravesó la puerta de hierro, sacó un destornillador y abrió el panel de control del ascensor. Para los ingenieros de 1970, el cableado interno habría parecido un idioma alienígena. Pero para Rory, era pan comido. Cortó un cable y lo conectó a otro, y luego unió dos puntos con un clip doblado, evitando así el controlador del ascensor. Zumbido, el ascensor se puso en marcha. Selló rápidamente el panel, se alisó el uniforme y se paró frente a las puertas como si perteneciera allí. Timbre. Cuando se abrió el ascensor, Rory se ajustó su identificación falsa y salió como si todo estuviera perfectamente normal. Desafortunadamente, no había podido conseguir los planos con anticipación, por lo que vagó sin rumbo por los pasillos, memorizando placas de puertas y diseños. En un escritorio de secretaria sin vigilancia, tomó casualmente una taza de café y dio un sorbo falso, lo justo para parecer ocupado mientras observaba en silencio su entorno. Finalmente, llegó a una bifurcación al final del pasillo. Dos empleados salieron de una habitación a la derecha, así que Rory instintivamente giró a la izquierda. Justo cuando estaba a punto de regresar, algo llamó su atención. Una puerta marcada con el número 084. No es una cerradura de alta tecnología, sino una cerradura cruciforme de la vieja escuela. Perfecto. Recuperó sus ganzúas y movió con cuidado los pasadores dentro del cilindro. Pero justo entonces, un guardia que patrullaba lo vio y aminoró el paso, mirando a Rory con recelo. Su mano se dirigió a su pistolera. Hacer clic. Por suerte, Rory fue más rápido. La cerradura se abrió con un clic y entró.
La sospecha del guardia se desvaneció al cerrarse la puerta tras él. Dentro había otro largo pasillo lleno de oficinas, que conducía a una enorme sala de almacenamiento en el otro extremo. Coincidió perfectamente con el diseño de la película. Ufi, Rory exhaló aliviado. Pero no era momento de relajarse. Entró en el almacén y empezó a inspeccionar el lugar. El almacén era enorme, abarrotado de cajas y trastos sin fin. Pero Rory tenía una memoria aguda. Sabía exactamente qué buscar. Detrás de 2 cajas brillantes había una tercera, más pequeña, más opaca, pero mucho más importante. Ese fue el indicado. Ahora venía la parte difícil, abrirlo. Iron Man tiene tecnología sofisticada para cortar cosas, yo tengo un destornillador, murmuró Rory. Inspeccionó la cerradura. Código electrónico. Sin diales descentrados. Sin función de reinicio. Quitó el panel lateral y rastreó el cableado. Interruptor de señal. No hay anulación mecánica. Si la base se queda sin energía, toda la unidad se bloquea. Por lo tanto, cortar la energía no funcionará. Él reflexionó. Lógica binaria. 0 y 1. Si el teclado tiene dígitos del 0 al 9 y una contraseña de 10 dígitos, eso es 10 elevado a la 10ª potencia, 10.000 millones de combinaciones posibles. No había forma de que pudiera forzarlo. En lugar de eso, Rory desmanteló una caja cercana, extrajo un pequeño diodo y lo conectó al tablero de señales de la caja objetivo. Luego, con manos firmes, tocó el cable con el nodo de energía. ZZZZT. Saltó una chispa. Ruido sordo. Lo conseguí. Los ojos de Rory se iluminaron. La caja de metal se abrió con un silbido hidráulico, revelando un tenue brillo azul que iluminó su rostro. ¡Guau! El Tesseracto. Tan hermoso, tan ilegal. No cometió el mismo error que Cráneo Rojo al tocarlo con las manos desnudas. Ese tipo fue teletransportado a Vormir y se convirtió en un fantasma de piedra del alma para siempre. Rory vació un maletín, usó clips de metal para recoger el Tesseract y lo colocó suavemente dentro. Cerró la caja, volvió a cerrarla con llave y volvió a colocar la tapa. Misión cumplida. Dando una palmada en señal de satisfacción, Rory levantó el maletín y volvió sobre sus pasos. En otra parte y, ¿no naciste aquí, verdad? La idea de mí era. Bueno, digamos que eres Shield y quieres esconder algo como Hydra dentro de una estructura gubernamental, ¿dónde lo esconderías? A plena vista, respondió Steve Rogers, mirando hacia la base oculta del SSR. Utilizando tecnología de viaje en el tiempo, el Capitán América e Iron Man deambularon por la base, intercambiando pensamientos en silencio. Al final, fue Steve quien localizó las instalaciones originales de Shield. Tony golpeó sus gafas 2 veces. Los escáneres de rayos X y térmicos se iluminaron en su vista. Detrás de una pared marcada con el número E47 había un ascensor en funcionamiento. Intercambiaron una mirada y se dirigieron hacia allí. En ese momento, Rory se paró frente al ascensor. Timbre. Las puertas se abrieron y revelaron 3 personas dentro. Mientras Rory se preparaba para entrar, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Steve Rogers. Tony Stark. Y un tercer agente. Buena suerte con tu misión, capitán. Usted también, Doc. Rory los reconoció al instante y entró en pánico. Pero mantuvo la calma, entró en el ascensor y se quedó cerca de las puertas. La mujer negra que estaba a su lado estaba ocupada charlando con Steve y no le prestó mucha atención. ¿Eres nuevo aquí? Le preguntó a Steve con una sonrisa. Rory giró la cabeza ligeramente, fingiendo curiosidad, tal como lo haría una persona normal. Steve esbozó una sonrisa forzada. No exactamente. Los 3 bajaron en el ascensor. Rory salió primero, maletín en mano. Al ver el letrero del baño, entró de inmediato. En un cubículo, se quitó las gafas de sol y las dejó en el suelo. A través del reflejo, vio a Steve esperando junto a la puerta del baño. Partículas PIM. Rory no se esperaba esto, un Cap y Stark viajando en el tiempo. Al mismo tiempo, un plan comenzó a formarse en su cabeza. Un minuto después, se oyeron ruidos en el pasillo. Steve vio al Dr. Pym salir a toda prisa y salió a seguirlo. Rory volvió a colocarse sus gafas y salió en silencio. Steve examinó el área y, al no ver a nadie observando, entró al laboratorio del Dr. Pym. Buscó hasta que encontró lo que necesitaba. Las partículas PIM. Justo cuando extendió la mano, soldado, ¿qué crees que estás haciendo? Zas. Steve se giró y encontró a Rory parado detrás de él. El mismo chico del ascensor. Rory ladeó la cabeza con inocencia. Curioso,
Steve no encontraba las palabras adecuadas, pero Rory lo ayudó. Cuidado, soldado. Eso es obra del Dr. Pym. No deberías tocarlo. Simplemente tenía curiosidad. Mira, dijo Rory, despidiéndolo con un gesto. Aquí no hay nada para ti. Será mejor que te vayas antes de que el Dr. Pym vuelva y se ponga histérico. Incluso podría despedirte. Comentario 1. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Llévame contigo, maldita sea. ¿Dónde demonios está? Tony Stark había estado revisando el almacén durante años, pero ni siquiera había un destello del Tesseracto a la vista. ¿Eh? ¿Qué es esto? Inmediatamente activó sus gafas inteligentes para escanear el área. Parecía que había detectado un leve rastro de algo. Justo cuando estaba a punto de investigar más, una voz lo llamó desde cerca. Zola. Doctor Zola, ¿está ahí? Tony se quedó paralizado. Su cuerpo se tensó al reconocer la voz. No. No, no, no. Oye. La salida está por allá, amigo. Esa voz no pertenecía a nadie menos que a su padre. Howard Stark. No importaba la edad que tuviera Tony, no importaba cuánto hubiera visto. Enfrentarse a su padre siempre le hacía sentir algo aflojado en el corazón. Especialmente cuando ese padre ya había fallecido hacía mucho tiempo. Busco al Dr. Zola. ¿Lo has visto por aquí? Oh. No, nadie. No he visto a nadie. Mientras Tony intentaba lidiar torpemente con su padre, Steve Rogers se encontraba frente a sus propios problemas. Después de que Rory lo expulsara del laboratorio del Dr. Pym, Steve deambuló por el pasillo presa del pánico, debatiendo si debía volver a entrar y tomar las partículas Pym por la fuerza. Fue entonces cuando dobló una esquina y vio a la mujer negra desde el ascensor, esta vez flanqueada por 2 guardias armados, que claramente se dirigían directamente hacia él. Steve entró en una oficina cercana justo a tiempo, evitando por poco ser detectado. Mientras se preparaba para escabullirse de nuevo, algo en el escritorio le llamó la atención. Una fotografía enmarcada de él mucho más joven, cuando todavía era un recluta flacucho. Lo recogió y los recuerdos volvieron a él. Momentos que nunca podría olvidar, sin importar en cuántas guerras hubiera peleado. Girándose ligeramente, vio el nombre grabado en la puerta. Directora Margaret Carter. La mujer que había amado y anhelado durante décadas. Una sombra se movió tras las persianas. Steve se giró hacia la ventana y se encontró incapaz de apartar la mirada. Mientras tanto, Rory ya había metido las partículas Pym en su mochila, tomando 10 de los 11 frascos, y salió del laboratorio antes de que el Dr. Pym regresara. Cuando reapareció al nivel del suelo, el caos en la base ya se había calmado y el incendio en el comedor se había extinguido. Con aspecto tranquilo e informal, Rory caminó hacia un jeep estacionado, arrojó el maletín y la mochila en el asiento del pasajero y encendió el motor. Estaba a punto de marcharse cuando vio a alguien familiar. Tony Stark, despidiéndose de Howard Stark. Tony murmuró algunas palabras, con los ojos nublados por la emoción. Después de que su padre subió al coche y se fue, Tony se giró y miró fijamente a Rory. Rory le dirigió un alegre saludo, luego pisó el acelerador y desapareció por la carretera. Tony frunció el ceño, pero no le dio mucha importancia. Al menos, todavía no. Estaba a punto de regresar a la búsqueda cuando se topó con Steve Rogers, que acababa de salir de las instalaciones subterráneas. Oye, capitán, no encontré el Tesseracto. ¿Conseguiste las partículas Pym? Steve negó con la cabeza con tristeza. No. ¿Recuerdas al tipo del ascensor? Me echó de la oficina del Dr. Pym. Para cuando regresé, solo quedaba un vial. Me engañaron. ¿Ese tipo y? Tony se giró y señaló hacia atrás. Se acaba de ir. Espera, ¿dices que también se llevó el Tesseracto? La revelación golpeó a Tony como un tren de carga. Apretó los puños. Lo perseguimos. Ahora. Boom. Boom. Se escucharon explosiones en toda la base, no letales, pero seguidas de un espeso humo verde que rápidamente envolvió el complejo. Los soldados y el personal comenzaron a desplomarse uno tras otro. Maldita sea, ese punk es un saboteador. Olvídense de él. Primero tenemos que ayudar a esta gente. Steve no podía ignorar las vidas inocentes en peligro. Por mucho que odiara retrasar la misión, el Tesseracto y las partículas Pym tendrían que esperar. Rory podía huir, pero no podía esconderse para siempre. Mientras tanto, Rory arrojó tranquilamente el detonador a una zanja al costado del camino y aceleró por la autopista, en dirección a Trenton, a 27 kilómetros de distancia.
Una hora más tarde, Tony, ahora vestido con la armadura completa de Iron Man, rastreó la señal hasta un granero abandonado en las afueras de Trenton. Sonido metálico. Cayó del cielo y aterrizó con un ruido sordo cuando sus botas tocaron el suelo. Se quedó en silencio, con la visera fija en el jeep estacionado afuera del granero. Rory se sentó tranquilamente en el capó, lanzando piedritas al aire. Al acercarse a Iron Man, Rory sonrió con admiración. Para alguien que construyó una armadura como esa, realmente eres un genio. Sonido metálico. Sonido metálico. Tony dio un paso al frente. Sí, ya sé que soy un genio. Mire, señor, se llevó algo que no debía. Le agradecería mucho que me lo devolviera. Añadió, con la voz oscurecida. No soy partidario de la violencia, pero la usaré. Claro, respondió Rory encogiéndose de hombros. Siempre y cuando cumplas mi condición. Saltó del capó y caminó hacia Tony, rozando suavemente con la mano el traje de Iron Man como si admirara una obra de arte. Tony retrocedió instintivamente. Vaya, hay vibraciones raras. Levantó su visor. Bien, ¿en qué condición está? Simple, dijo Rory, justo cuando otra motocicleta se detuvo. Steve desmontó y se unió a Tony. Rory continuó. Llévame contigo. A tu línea de tiempo. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo lo sabes? Ambos héroes lo miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Rory simplemente se encogió de hombros. Tranquilos. Este mundo tiene más que unas cuantas personas especiales. No sois los únicos. Tony y Steve intercambiaron miradas, y luego Tony negó con la cabeza. De ninguna manera. Traer a alguien a nuestra línea temporal podría tener consecuencias catastróficas. Sinceramente, recuperar lo que robaste podría ser la opción más segura. ¿Ah? Rory arqueó una ceja. ¿Quieres intentarlo? Pues buena suerte, porque ya escondí el Tesseracto y las partículas PIM. Sin mí, nunca los encontrarás. Y si no, te quedarás aquí para siempre. Él no estaba fanfarroneando. Había previsto esta posibilidad desde el principio. Seamos realistas. No vale la pena correr el riesgo. Solo quiero ver el futuro. No estoy aquí para lastimar a nadie. Tony suspiró. Tendremos que hablarlo. Los dos se hicieron a un lado y susurraron en privado. Momentos después, Tony regresó. De acuerdo. Aceptamos tus condiciones. Ahora entrégalos. Rory le dirigió a Tony una mirada que solo podía describirse como pura lástima. Tony hizo una mueca. Vale, sí, eso sonó tonto. Quise decir, dijo rápidamente, que tendremos que verificar que los artículos sean legítimos. Por justicia y todo eso. Rory puso los ojos en blanco. Primero, quítate la armadura. Luego quizá podamos tener una conversación civilizada. Refunfuñando, Tony obedeció y retiró su armadura. Rory observaba asombrado. Era la primera vez que veía el traje nanotecnológico de cerca. No podía comprender la ciencia que lo sostenía. Caramba. Eso es, magia pura. Si quieres esta tecnología, dijo Tony, prefiero quedarme aquí para siempre antes que dártela. Relajarse. Rory se volvió hacia Steve. Señor, ¿podría pasarme el dispositivo que lleva en la muñeca? Ambos hombres se quedaron congelados. Rory estaba pidiendo el GPS espacio-temporal, lo único que Steve necesitaba para regresar al futuro. Tony se apresuró a ofrecer. Oye, chico, toma el mío. Rory levantó una mano. Buen intento. Sé que tu traje puede generar señuelos. No me tomes por tonto. Entonces, volviendo a Steve. Señor, dámelo y el trato está cerrado. Tiene 3 segundos. 3 y 2 y... Bien. Gruñó Steve, entregándole el dispositivo. Acorralados, ambos héroes no tuvieron más opción que seguirle el juego. Steve le entregó el GPS. Ahora dinos, ¿dónde está la mercancía? Todo a su tiempo, sonrió Rory. Primero, me muero de hambre. A comer. Se puso el dispositivo en la muñeca, volvió a subir al jeep y saludó con la mano. Vamos. Conozco una hamburguesería buenísima. Hasta que recuperaron el Tesseract y las partículas PIM, Tony y Steve no tuvieron más opción que seguir su ejemplo. Se detuvieron frente a una hamburguesería en Trenton. Tras ordenar, el trío se sentó en una mesa. Tony fue el primero en hablar. Niño. ¿Cómo lo supiste? ¿Quieres decir cómo supe que eran viajeros en el tiempo? Rory bebió su refresco y sonrió. Tony asintió seriamente. El tono de Rory se calmó. Porque yo tampoco soy nata línea temporal. Llegué a este mundo tras un accidente de laboratorio.
Pero aquí es demasiado primitivo. Quiero volver a casa. Tony y Steve intercambiaron miradas. ¿Se lo estaban creyendo? No estaban seguros. Eres Iron Man. Construiste el Mark I en una cueva. Eres el Capitán América. Un helado de hace 70 años. Viniste aquí para revertir el chasquido. Lo sé todo. ¿Ahora me crees? No mentía. Cada palabra era verdad. Tony lo escaneó de nuevo, esta vez dejando que Friday hiciera el análisis. Los resultados eran correctos. Entonces, ¿robaste el Tesseracto y las partículas PIM, solo para volver a casa? Rory asintió. Es una forma de decirlo. Después de terminar de comer, los tres salieron. Rory volvió a subirse al jeep y dijo: todavía tengo cosas que preparar antes de irme. Tony, si no quieres que Steve se quede aquí para siempre, será mejor que te apresures a hacer otra pulsera. Nos vemos mañana. Luego se volvió hacia Steve. Y, por favor, no me sigan. He preparado el almacén con explosivos. Si presiono este botón, nos quedaremos aquí para siempre. Oye. Tranquilo, chico. No pretendo ser tu compañero de piso para siempre. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo 3. ¿Jugado? Iré a buscar materiales para construir una nueva pulsera para viajar en el tiempo, dijo Tony. Síguelo. Hagas lo que hagas, no dejes que desaparezca. Steve agarró el brazo de Tony con el ceño fruncido. ¿En serio planeas llevarlo de vuelta al futuro? Tony respondió rotundamente. ¿Qué más podemos hacer? ¿Olvidaste que ya no tienes pulsera? Ese chico es listo, claramente tenía todo esto planeado de antemano. Tenemos que estar preparados para lo peor. Si no podemos recuperar el Tesseracto ni las partículas PIM, llevárnoslo con nosotros podría ser la única manera de volver a casa. Pero, empezó a protestar Steve. Tony lo interrumpió con suavidad. Cap, entiendo lo que piensas. Mira, aunque lo traigamos con nosotros, una vez que usemos el Tesseracto para salvar a todos, siempre podemos enviarlo de vuelta. Al fin y al cabo, es un tipo normal. ¿Cómo devolver las gemas del infinito? Exactamente. Con su estrategia acordada, se separaron rápidamente. Tony fue a recolectar materiales para una nueva pulsera, mientras que Steve siguió a Rory con la esperanza de recuperar el Tesseracto, las partículas PIM. Rory tarareaba para sí mismo mientras conducía su jeep hacia el centro de Trenton. Después de dar algunas vueltas, se estacionó en la acera, miró el espejo retrovisor y se deslizó dentro de un viejo edificio de departamentos. Tan pronto como entró, Steve emergió de las sombras de un callejón cercano. Siguiéndolo con cuidado, entró en el mismo vestíbulo del apartamento, pero no parecía haber nada sospechoso. Solo un edificio normal y deteriorado. No hay señales de Rory en ninguna parte. Entonces, clac. Una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba. Steve subió corriendo las escaleras. Justo cuando sus botas tocaron el rellano del segundo piso, una puerta del primer piso se abrió con un crujido tras él. Rory se asomó, con los ojos brillantes de diversión. Sabía que intentarías algo furtivo. Mientras Steve investigaba en el piso de arriba, Rory se deslizó por la parte de atrás y cruzó la calle, entrando en un sitio de construcción abandonado y a medio terminar. Dentro, abrió un pestillo oculto, revelando una trampilla oculta en el sótano. Bajando por la estrecha escalera, llegó a su escondite personal. Este era el laboratorio secreto de Rory, construido tras llegar a esta línea temporal. Originalmente, había planeado investigar el Tesseracto aquí, hasta que el Capitán América y Iron Man aparecieron desde el futuro. Pero ahora, sus planes habían cambiado. Si él mismo podía saltar al pasado, ¿qué sentido tenía que darse? Rory agarró una Browning M1911 de la pared y la colocó en una funda de hombro. Contra Iron Man o el Capi, la pistola era básicamente un juguete, pero tenía otros usos en mente. Luego armó un pequeño explosivo de alta velocidad usando todo lo que tenía a mano. Luego, estudió la pulsera de viaje en el tiempo de Steve. Para su frustración, la pulsera estaba construida a la perfección, creada con nanotecnología por Tony Stark, sin uniones ni puntos de desmontaje evidentes. La interfaz de pantalla permitía configurar la fecha, la hora y el destino para los saltos temporales. Un toque en la pantalla y ¡shom! El traje cuántico blanco característico de la película se materializó en su cuerpo. ¡Caramba! Esto es una pasada. Parecía un traje ceñido estándar. Otro toque, y el traje se replegó dentro de la muñequera. Después de realizar algunas pruebas, Rory escondió la bomba, roció todo el laboratorio con alcohol de uso industrial y volvió al nivel del suelo.
Encendió una cerilla. ¡Zas! Las llamas estallaron detrás de él mientras se alejaba, sin mirar atrás. Porque era un hombre. Un hombre de verdad. De regreso a la calle, Rory vio a Steve deambulando cerca, claramente buscándolo. Hola, gritó Rory alegremente. Es tarde. ¿Aún no descansas? Solo busco un lugar donde quedarme. Rory sonrió, eligiendo no exponer la obvia mentira. Tras un instante, sonrió. ¿Quieres quedarte en mi casa esta noche? Piensa que es tu recompensa por traerme al futuro. Steve abrió la boca para responder, pero de repente percibió un olor acre. Se giró y vio fuego ardiendo dentro de la obra abandonada. Provocaste un incendio. Rory simplemente se encogió de hombros. Steve corrió al interior, decidido a contener el incendio antes de que pudiera propagarse a los edificios cercanos. Pero una vez dentro, se dio cuenta de que la temperatura era alta, sí, pero el fuego no se expandía. Ardía principalmente bajo tierra y probablemente se extinguiría solo. Aún así, lo que Rory hubiera hecho en ese sótano, a Steve no le gustaba. El tipo ya estaba grabado en su mente como un problema. Cuando Steve finalmente regresó, Rory ya hacía tiempo que se había ido. 2 horas después y ¡buu! Clan. Tony aterrizó frente a Steve con su traje de Iron Man y le arrojó una pulsera nueva. Cap, hazme un favor. No des ¿vale? La boca de Steve se crispó al atraparlo. No dijiste nada cuando le di el último a ese niño. No es que hubiera querido regalarlo, no habían tenido exactamente otra opción. Entonces, ¿dónde está? Ni idea. Tony arqueó una ceja. Eso no es muy propio del Capitán América. ¿Ni siquiera puedes controlar a un civil? Steve se encogió de hombros. Bueno, si fuera un cadáver, te garantizo que no se habría escabullido. Solo 2 viejos malhumorados quejándose el uno del otro. Creo que sé a dónde fue. Tony miró hacia el camino, con los ojos entrecerrados hacia el granero abandonado donde habían visto a Rory por última vez. Se puso el traje nuevamente y ni siquiera se molestó en despedirse antes de agarrar a Steve y volar directamente allí. Unos momentos después, aterrizaron justo afuera del granero, justo cuando Rory salía. Oye. Pensé que tendría que esperar hasta mañana. Llegaron rapidísimo. Tony ignoró las bromas y miró la mano derecha de Rory. Niño, ¿te importaría decirme qué tienes ahí? Rory levantó la mano. Ya lo adivinaste. Sí, bomba. Envuelta en las partículas PIM. Una pulsación Y. Boom. Tanto Tony como Steve se tensaron inmediatamente, temerosos de que pudiera resbalarse y activarlo. Tranquilos, Rory les indicó que se fueran. No me veis nervioso, ¿verdad? ¿Por qué estáis sudando la gota gorda? ¿Y el tesseracto? Preguntó Steve con calma. Rory señaló un pozo cercano. Ahí abajo. Como muestra de buena fe, te lo doy. Pero las partículas PIN restantes, me las llevo. Trato hecho, aceptó Tony sin dudarlo. Tony, ¿qué pasaría si él? Empezó Steve, pero Tony lo miró con cautela. Unos minutos después y Steve emergió del pozo, empapado, pero con el tesseracto en la mano. Rory le entregó a Tony el resto de las partículas PIN destinadas al viaje de regreso. Bueno, caballeros, supongo que esto es una despedida. Dije que iría al futuro, pero nunca dije que iría al futuro de ustedes. Así que, nos vemos. Rory no tenía intención de atrapar al Cap ni a Iron Man en esta línea temporal. Tampoco quería que su futuro fuera destruido. Por eso les dio el tesseracto y las partículas PIN necesarias para regresar. Y en cuanto a él mismo, tenía previsto viajar en el tiempo, en solitario. Estableció las coordenadas de la pulsera. Nueva York, 2008. Sin pensarlo 2 veces, Rory presionó el interruptor. ¡Fu! En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Steve exhaló. Lo sabía. Tony sonrió con suficiencia. Tranquilo. Yo diseñé esa pulsera. No se escapará tan fácilmente. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 4. Vengadores, reúnanse. Fu. Viaje en el tiempo completo. Rory parpadeó y luego se quedó congelado. De repente, se vio rodeado por un círculo completo de los héroes más poderosos de la Tierra. Tony Stark saludó con indiferencia. Hola, chico. ¿Nos extrañas? ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible? He programado la hora, Tony sonrió. A ver si lo adivino. ¿Te preguntas cómo terminaste en nuestra línea temporal a pesar de haber programado una diferente? Rory asintió, aturdido y confundido, pero muriendo por saber. Tony palmeó la pulsera.
Ah, configuraste las coordenadas perfectamente. Pero olvidaste algo, yo diseñé esa pulsera. Puedo anular su programación remotamente, cuando quiera. De acuerdo. No eres un completo idiota. Quizás un poco mayor, pero aún bastante listo. PFF. Un mapache cercano rió entre dientes. Este niño tiene chistes. Me cae bien. El imponente Hulk, el grasiento y barrigón Thor, el coronel James Rhodes con su armadura de máquina de guerra, todos tenían sus ojos puestos en el recién llegado. Tony se acercó y con suavidad le quitó a Rory las partículas PIN restantes. Muy bien. Dejemos esta conversación por ahora. Él se queda en la base. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, como salvar la mitad del universo. Oye, ¿dónde está Natasha? Clint Barton, alias Ojo de Halcón, habló con voz grave. Ella no va a volver. Rory, aunque técnicamente era libre de moverse, descubrió que no podía abandonar el complejo de los Vengadores. Todos estaban de luto por el sacrificio de Natasha. Y con todos los ojos puestos en la inminente misión final, nadie le prestaba mucha atención, lo que le venía muy bien a Rory. Viernes, ¿qué está haciendo el niño? Tony, mientras estaba en lo profundo de su laboratorio fabricando el nanoguantelete, de repente recordó a Rory y preguntó distraídamente. No está haciendo nada sospechoso, jefe, respondió la IA. Muéstrame. Tony se quitó los guantes y se giró hacia la señal holográfica. En la pantalla, Rory deambulaba sin rumbo por la base. Hasta que entró en la cocina. Hola, Dr. Banner, saludó Rory con naturalidad. ¿Está preparando tacos? Claro, dijo Banner con una sonrisa. ¿Quieres uno? Este no era el Hulk verde furioso, era el profesor Hulk. Más chaleco, menos monstruo furioso. Banner le dio un taco a Rory, pero él lo rechazó rápidamente. No estoy acostumbrado a esto. ¿Te importa si preparo algo más? ¿Dónde guardas los ingredientes? El almacén frigorífico está en la parte de atrás. Encontrarás todo lo que necesitas. Media hora más tarde, Rory apareció con una comida completa. Tomates y huevos salteados, brócoli al ajillo, pechuga de res estofada y un plato humeante de fideos hechos a mano en una rica salsa de huevo. Los colores, el aroma, instantáneamente hicieron que Banner perdiera el interés en sus tacos. ¿Quieres comer algo? Preguntó Rory con una sonrisa burlancia. ¿Puedo? Dijo Banner tímidamente. Claro. Pero no lo inhales todo de golpe, grandullón. De vuelta en el laboratorio, el estómago de Tony rugió al ver los platos en el holograma. Apretando los dientes, cerró el suministro de agua y se obligó a volver al trabajo. Unos días después, el nanogauntlet estuvo completo. 6 brillantes piedras del infinito brillaban, incrustadas en el guante de metal, hermosas, mortales y listas. Los héroes estaban entusiasmados. Rory, por otro lado, se sumergió silenciosamente. De ninguna manera iba a quedarse esperando lo que estaba a punto de suceder. Todo este edificio estaba a punto de ser demolido. Mientras salía del laboratorio, se topó con otra persona que también se escabullía. Nebula. Rory la saludó con un gesto incómodo. Al baño. Emergencia. Tacos malos. Nebula le dirigió una mirada como si estuviera mirando un futuro cadáver. Que Buda tenga piedad, murmuró Rory y salió corriendo hacia los árboles que estaban fuera del recinto. Adentro, el guante está listo. ¿Pero quién lo va a romper? Lo haré. Declaró Thor, dando un paso adelante sin dudarlo. Espera, espera, espera. Dijeron Tom y Steve al unísono, bloqueándolo. Mira, soy el vengador más fuerte. Esta responsabilidad es mía. Puede que tengas razón, dijo Steve. Pero no se trata de fuerza. ¿Qué crees que corre por mis venas? Soñador con el queso, murmuró Rhodes secamente. Thor lo ignoró. Un rayo. Es un rayo. Un rayo no te salvará, interrumpió Banner, dando un paso al frente. Todos vimos lo que ese chasquido le hizo a Thanos. No sobrevivirías. ¿Y tú lo harías? No estoy seguro, admitió Banner. Pero la energía es principalmente radiación gamma. Siento que, fue hecha para mí. Mientras tanto, Rory seguía corriendo por el bosque. No lo suficientemente lejos, pensó. Miró hacia atrás. El cuartel general de los Vengadores había entrado en modo de bloqueo total, con persianas antiexplosiones sellando cada entrada. Está empezando y ¡boom! El sonido sacudió la tierra. El santuario segundo había llegado. A Rory se le cayó la mandíbula. Verlo en pantalla era una cosa, estar debajo en la vida real era otra. Era y abrumador.
El tipo de barco que bloqueaba el sol. Los misiles llovieron del cielo. Fu. 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 Boom. Boom. Toda la base fue bombardeada. Los árboles se doblaron. Las ondas de choque recorrieron la tierra. Rory salió despedido hacia atrás por la fuerza de la explosión. Cuando volvió en sí, el cuartel general de los Vengadores era un caos. El cielo se había vuelto negro con ceniza y polvo. Se incorporó. Entonces, crack. Un rayo cayó cerca. Desde un cráter enorme, el sonido de la batalla resonó hacia arriba. Rory se acercó sigilosamente al borde y echó un vistazo. El Capitán América salió volando por los aires tras un brutal golpe de Thanos. El hombre lucía fatal, apenas mejor que el propio Rory. Mierda. Ya empezó. Altísimas torres se alzaron desde el santuario segundo y se incrustaron en el suelo como estacas. Y de ellos surgieron hordas de Outriders. Un rayo brillante se proyectó hacia abajo, revelando la Orden Negra al frente del ejército. Steve apretó los dientes y se mantuvo de pie, a pesar de los moretones, la sangre y el cansancio. El mundo entero se estaba derrumbando, pero él se negó a ceder. Y TCH. Si Thanos no monologara tanto, quizás sí ganaría, murmuró Rory. No se equivoquen, Thanos era fuerte. Eterno de sangre, se defendía con firmeza contra el poder combinado de los Vengadores. Si no fuera por el último chasquido de Tony, no había garantía de que alguno de ellos hubiera sobrevivido. Y luego, ellos vinieron. Portales brillantes se iluminaron detrás de Steve. Estaban llegando refuerzos. De Wakanda. De Kamartaj. De los devastadores. De los asgardianos que quedan en la Tierra. Soldados. Magos. Naves espaciales. Héroes. El hombre gigante surgió del subsuelo, llevándose consigo a Banner y a Rocket. Gritos de esperanza resonaron en el campo de batalla. Incluso Rory, escondido entre los árboles, sintió una oleada de adrenalina. Casi quiso lanzarse y luchar junto a ellos. Vengadores. Reúnanse. Con ese llamado icónico, comenzó la batalla final. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5. El destino y la desaparición de Rory. Los disparos y las explosiones resonaron en el campo de batalla mientras el monstruoso ejército de Thanos se enfrentaba al frente unido de los Vengadores. Ráfagas de color atravesaron el caos. Tony Stark y Pepper Potts lucharon lado a lado, amarillo y azul, un dúo deslumbrante. Thor rugió por los aires, invocando truenos, mientras un hombre hormiga del tamaño de un edificio aplastaba a montones de enemigos. Doctor Strange y sus hermanos místicos lanzaban hechizos con precisión y gracia. Los Vengadores eran poderosos, pero las fuerzas de Thanos eran infinitas. Ni siquiera se podía ver dónde terminaba el ejército. Aparte de los superhéroes de élite que lideraban la carga, las tropas de primera línea de los Vengadores tuvieron dificultades para mantener el ritmo. Su número simplemente no podía igualar la abrumadora horda de Thanos. En otro lugar, Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, se enfrentó a Thanos de frente. Y ella estaba furiosa. Thanos había podido controlar el poder combinado de Iron Man, Capitán América y Thor, pero contra la ira de Wanda, estaba completamente abrumado. Al darse cuenta de que estaba a segundos de ser destrozado por la pura ira, Thanos no tuvo más opción que dar una orden desesperada. Fuego. Boom. Boom. El santuario segundo desató una andanada de artillería que devastó tanto a amigos como a enemigos. Wanda fue lanzada hacia atrás y perdió el control sobre Thanos. Los magos levantaron escudos para defender a sus aliados, mientras Strange convocó todo su poder para contener un tsunami causado por la destrucción colateral. En medio del caos, Rory apretó los dientes y salió de su escondite, caminando lentamente hacia Thanos. En ese momento, los cañones del barco se movieron hacia el cielo. Una mancha dorada atravesó las nubes y se dirigió hacia la tierra como un meteorito. El Capitán Marvel había llegado. Con un rastro de luz cegador, Carol Danvers atravesó el santuario segundo como una lanza divina, abriendo un agujero en la gigantesca nave. El campo de batalla quedó paralizado por el asombro. Su llegada cambió el rumbo. El ejército de Thanos empezó a flaquear ante la renovada presión del contraataque de los Vengadores. Carol cargó hacia la camioneta sosteniendo el túnel cuántico y las gemas del infinito en la mano. Pero Thanos no había terminado. Con un último y desesperado lanzamiento, arrojó su espada de doble filo, destrozando la camioneta y el túnel que había en su interior. Auge. La onda expansiva hizo volar a todos. ¿Y el mano guantelete? Dio una vuelta en el aire y aterrizó a pocos metros de Rory. ¡Oh, mierda!
Rory se agachó, tratando de mezclarse con una pila de escombros. Y así, comenzó la batalla final por el guantelete del infinito. Tony Stark cargó primero y fue derribado. Thor y el capitán lo siguieron, ambos salieron volando. El capitán ni siquiera se levantó. La capitana Marvel se lanzó de nuevo, Thanos arrancó la gema del poder del guante y la golpeó hasta la mitad del campo de batalla. Entonces apareció Tony, mirando a Strange a lo lejos. Strange levantó un solo dedo. Tony lo sabía. Se lanzó hacia adelante. Sonido metálico. Yo soy inevitable, dijo Thanos con frialdad, mirando al maltrecho Tony. Quebrar. No pasó nada. Thanos parpadeó. Las gemas del infinito ya habían desaparecido. Tony levantó su mano, piedras brillando en su armadura. Yo soy Iron Man. Quebrar. Estallido. En ese preciso momento, el chasquido de los dedos de Tony resonó en el campo de batalla y Rory apretó el gatillo de su M1911. Los sonidos duales sonaron como una sentencia de muerte. Mientras la luz dorada inundaba el campo de batalla, Rory sintió que algo se estremecía en lo más profundo de su alma. Una sensación indescriptible, como si el mundo entero hubiera cambiado, pero permaneciera igual. Una extraña disonancia, como estar en dos realidades a la vez. Thanos se tambaleó, girándose ligeramente, justo a tiempo para ver a Rory apuntándole con una pistola humeante. Dio 2 pasos hacia adelante y se desmoronó en polvo. Señor Stark. Peter Parker se tambaleó hacia Tony, con la voz temblorosa. Ganamos, lo hiciste, lo siento mucho. Pepper llegó, arrodillándose junto a él, con los ojos brillantes por las lágrimas. Los labios de Tony se movieron, apenas un susurro. Viernes, signos de vida y críticamente bajos, informó la IA. Pepper le tomó la mano con suavidad. Todo va a estar bien, Tony. Ya puedes descansar. Su reactor de pecho se atenuó y parpadeó. Y se oscureció. Pepper finalmente rompió a sollozar. Detrás de ella, mientras los demás se reunían en duelo, Rory se alejó en silencio. Regresó al lugar donde Thanos había desaparecido y recogió algo del polvo. Una pequeña jeringa. Lo metió en su bolsillo y se escabulló sin que nadie lo notara. Más tarde, ensayo Fagovirus N.grados 57. Fallido. Los protoátomos hormonales en la sangre de Thanos no pueden fusionarse con las estructuras celulares humanas. Compatibilidad cromosómica. 99%. Respuesta de rechazo de ADN. Severa. Nueva hipótesis. Resecuenciar el ADN para facilitar la integración entre especies. Iniciar la síntesis de la muestra de sangre de Thanos de tercera generación. Rory murmuró en una grabadora mientras ajustaba su microscopio. Extrajo con cuidado la muestra de sangre y caminó hacia un banco de trabajo diferente. Una vez asumió que el suero del supersoldado del Capitán América era una especie de refuerzo, una droga milagrosa que mejoraba el cuerpo humano. Pero la sangre de Thanos contaba una historia diferente. A Steve Rogers no lo impulsaron. Lo reescribieron. Si el genoma humano era un disco duro, entonces el suero no era una aplicación, sino un reinicio completo. Lo sobreescribió todo a la fuerza, reescribiendo el cuerpo de Steve a un nivel fundamental. El mismo hombre. Código nuevo. Después de docenas de intentos fallidos, Rory finalmente confirmó esta inquietante teoría. Pero extraer datos de los genes de Thanos no es tan simple. Como descendiente de los Eternos, el ADN de Thanos era demasiado complejo, imposible de aislar o estabilizar. Lo mejor que Rory pudo hacer y fue comprimirlo. Es como reducir una imagen de 10 megapíxeles a 1 megapíxel, el mismo contenido, pero con detalles más borrosos. Rory no tenía ningún truco del sistema. Así que tuvo que construir el suyo propio. En teoría, comprimir el mapa genético no cambiaría lo que es, solo cuán fuerte es. Quizás le daría una 10ª parte del poder de Thanos. Quizás una 1.000.000ª. Nadie lo sabía. Comienza la prueba N.grados 3 del cultivo de sangre Gen 3. Componentes. Medio ácido sacárico, 1/5 proteína acuosa y moléculas de baja masa, más un lote igual de recombinación de ADN. Inyectando en el tanque de crecimiento ahora, observó cómo la muestra empezaba a cultivarse y luego se sentó frente a su computadora de bajo consumo para ejecutar la siguiente simulación. Si tuviera la tecnología de Tony Stark, podría terminarlo en segundos. Pero con su equipo actual, tardaría horas. Mientras tanto, los Vengadores estaban terminando el funeral de Tony. Cap, ¿qué hacemos con las piedras?, preguntó amablemente Sam Wilson, el halcón.
Con el cuartel general destruido y sin una nueva base establecida, Sam quería evitar el caos futuro devolviendo las piedras del infinito rápidamente. Steve asintió. Por supuesto. Necesitan regresar a sus propias líneas temporales. Hizo una pausa. Oye, ¿alguien ha visto a Rory? ¿Rory quién? Aparte del puñado de personas que habían interactuado con él, el resto de los Vengadores se miraron entre sí en total confusión. Comentario 1. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Encuéntralo. Dentro de la base temporal de los Vengadores, la atmósfera en la sala de conferencias era tensa. Todos los héroes restantes se habían reunido. Steve Rogers dio un paso adelante y activó la pantalla holográfica. Por ahora, solo sabemos su nombre, Rory. Es de ascendencia asiática. Es la persona que Tony y yo trajimos de los años 70. ¿Por qué traerías de vuelta a alguien así? Clint Barton expresó la pregunta que todos se hacían. Steve explicó. Llegó al Tesseracto y a las partículas PIM antes que nosotros. Y, de alguna manera, supo que Tony y yo veníamos del futuro. En sus propias palabras, él también es del futuro, del año exacto desconocido. Fue transportado accidentalmente a 1970 y quería nuestra ayuda para regresar a su línea temporal original. Rodney, máquina de guerra, cruzó la sala, escéptico. Creo que a ti y a Tony los engañaron. Conectó un dispositivo a la consola de la mesa, vinculándolo a la pantalla holográfica. La imagen cambió. Era Tony Stark, chasqueando los dedos, justo en el momento en que Thanos era convertido en polvo. Este material fue grabado desde New The War Machine, dijo Rodney, girando la vista y presionando reproducir nuevamente. Estallido. Mostró a Rory disparando una pistola directamente a Thanos. Steve entrecerró los ojos. ¿Cómo estuvo allí? ¿Lo vio alguien durante la batalla? La sala estaba llena de cabezas que movían la cabeza. Es una persona normal. Sin poderes. Lógicamente, debería haber huido. Rodney adelantó la grabación. La grabación mostraba el resultado. Todos reunidos alrededor de Tony. Todos y excepto Rory. Mira, dijo Rodney, ampliando la imagen varias veces. Recoge algo del suelo. ¿Qué es eso? ¿Un casquillo de bala? Preguntó alguien. No, dijo Rodney. Por su forma, es algo afilado. Bruce Banner se puso de pie. Sé lo que es. Todos se giraron hacia él. Es una aguja, explicó Banner. Hecha de vibranio. Murmullos de sorpresa recorrieron la habitación. Le di un poquito de vibranio de desecho, admitió Banner encogiéndose de hombros. Solo sobras del laboratorio de almacenamiento. Probablemente ni un gramo. Nunca pensé que lo sacaría de ahí. Entonces se quedó paralizado, y su expresión se transformó en comprensión. Buscaba la sangre de Thanos. Un escalofrío recorrió la habitación. Bruce ya había visto esto antes. El Dr. Samuel Stearns clonó la sangre de Banner. Ese experimento dio origen a la abominación. Todo el mundo conocía esa historia. Rodney murmuró, genial. Acabamos de eliminar a un Thanos, y ahora tenemos un Thanos científico en ciernes. Steve dio un puñetazo en la mesa. Entonces tenemos que encontrar a Rory, inmediatamente. Destruir esa muestra de sangre y enviarlo de vuelta a su línea temporal original. ¿Pero cómo? Preguntó alguien. Nadie lo ha visto desde que terminó la batalla. Simplemente, desapareció. Entonces regístrenlo todo, ordenó Steve. Imágenes satelitales, vigilancia de la ciudad, cámaras de teléfonos inteligentes y computadoras, todo. Si tiene una lente o señal, quiero que lo vigile. Encuéntrenlo antes de que sea demasiado tarde. 21:33. Entrada de registro. Sujeto. Prueba N65. Designación de la muestra. N13. Muestra de sangre de Thanos de cuarta generación. Nivel de compresión. 1:27. Comenzando el experimento. Rory inyectó una muestra fresca de su propio plasma en una placa de Petri. Sacó un frasco de la centrífuga, suero de Thanos recién separado, y añadió con cuidado unas gotas. Los dos fluidos se entrelazaron instantáneamente, brillando levemente mientras se mezclaban. En cuestión de segundos, la solución se volvió de un color violeta intenso. Rory inmediatamente utilizó una pipeta para transferir una muestra a un portaobjetos y corrió al microscopio. Lo que vio lo dejó atónito. Sus células sanguíneas estaban mutando. División más rápida. Actividad mejorada. Sus cadenas de ADN se desenredaban, se desintegraban y luego se reensamblaban.
En algún punto de la cadena, un segmento había sido reemplazado por el código genético de Thanos. Observó los cambios y luego deslizó la muestra en el escáner de cromosomas. Volviendo a la cámara, registró. El ensayo no fue un fracaso pero tampoco un éxito. Nuevos hallazgos indican que la fusión es posible, pero el suero aún es demasiado fuerte. Se requiere mayor compresión. Apagó la cámara. De un estante, tomó una lata de sopa, la vertió en un tazón y la colocó sobre una almohadilla térmica en la mesa del laboratorio. 2 minutos después, estaba comiendo, revolviendo casualmente con una cuchara mientras jugaba con la pulsera de viaje en el tiempo sobre la mesa. Había pasado semanas intentando comprender su funcionamiento interno. Sigue siendo un misterio. Debajo de la estación de trabajo había una pequeña caja. Dentro. Medio frasco de partículas PIM. Cuando Tony tomó el resto, este quedó abandonado, probablemente por accidente. El viaje de Tony y Steve había consumido una dosis completa cada uno. Rory solo había viajado una vez, así que les quedaba media dosis. Pero una pulsera y media dosis no eran suficientes. Aún se necesitaba una máquina del tiempo para activar el salto, y él no tenía el equipo para construirla. Todavía masticando, Rory arrojó la lata vacía en una bolsa de basura y la llevó afuera. Mientras arrojaba la bolsa a un contenedor cercano, un trío de adolescentes pasó rozándolo. Uno empujó a Rory. «Quítate del camino, punk». Rory miró al chico pero no dijo nada. Él era solo un civil, y estos eran 3 niños de la calle. No tenía sentido pelear. «Niño», dijo un anciano en el puesto de frutas cercano, «esto es Hell's Kitchen. Será mejor que te acostumbres a cómo funcionan las cosas por aquí». El anciano le entregó a Rory una manzana verde brillante. «Gracias», murmuró Rory. Le entregó $2 al anciano, se caló el sombrero y desapareció por la calle sin decir otra palabra. No sabía que los Vengadores ya lo buscaban. Solo sabía que no quería que lo encontraran. Más tarde esa noche, después de comprar alimentos y suministros químicos, Rory regresó a su laboratorio subterráneo. Apenas unos momentos después de salir de la carretera principal, una motocicleta se detuvo cerca de la tienda de conveniencia que había pasado antes. «Bip. Clint, estoy aquí». «¿Dónde estás?» Steve Rogers se bajó de la bicicleta y sacó su teléfono. «Detrás de ti». Aukeye salió de la tienda sosteniendo una unidad USP. Revisé las cámaras de vigilancia del supermercado cercano. El rostro del tipo no estaba claro, pero su postura y movimientos coinciden con los de tu hombre, Rory. Steve vio la grabación y asintió. Es él. Salió a pie cargando provisiones, lo que significa que, sigue cerca. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 7. Capítulo 7. Encuentro con un borracho. Los experimentos con el suero de Rory progresaban dolorosamente lento. Contempló la montaña de datos, desconcertado. Algo fallaba, ¿pero dónde? El suero comprimido de Thanos no provocó un rechazo fuerte en su cuerpo, pero su sangre simplemente no podía transportar la información genética codificada en los cromosomas de Thanos. Una vez comparó los cromosomas con discos duros. Quizá la cantidad de datos en el suero de Thanos era demasiado grande. Su sangre, al igual que el disco duro, simplemente no tenía la capacidad de almacenamiento necesaria. ¿El problema? Los datos genéticos no se podían cambiar. Quizás los celestiales sí. Pero Rory no era un dios. Aún así, después de una larga lucha mental, surgió una idea. Si tan solo tuviera una muestra de la sangre del Capitán América, con una base adecuada, tal vez podría averiguar qué me falta. Bip bip bip. La alarma de seguridad se activó. Rory volvió a la realidad y se apresuró a acercarse a los monitores. Abrió la señal. En pantalla estaba Clint Barton, Aukeye, sosteniendo una foto en la recepción de su edificio de apartamentos. Rory habilitó rápidamente el audio. ¿Has visto a este hombre? La recepcionista negó con la cabeza. No. No lo he visto. Quizás deberías probar en otro sitio. Clint no se rindió. Mostró sus credenciales de Shield y señaló hacia arriba. ¿Te importa si echo un vistazo alrededor? Claro. Adelante. Rory no entró en pánico. Su laboratorio estaba bajo tierra, adquirido a través de un servicio de alquiler externo. En recepción ni siquiera tenían idea de que vivía allí. Entonces si los Vengadores me están buscando, murmuró, frotándose la barbilla pensativo. Luego apagó el televisor, se cubrió con una manta y se fue directo a dormir en el catre. Arriba, Clint deambulaba por el edificio. Nada. Afuera, Steve Rogers salió de otro edificio al otro lado de la calle. Clint negó con la cabeza.
No hay rastro de él. Quizá nos equivocamos. Steve frunció el ceño. No lo hicimos. Rory es listo. Nos engañó a Tom y a mí. Precisamente por eso tenemos que ser minuciosos. Rory poseía la sangre de Thanos, ese solo pensamiento atormentaba a Steve. No descansaría hasta encontrarlo. Rory se despertó alrededor de las 2:30 am, aturdido, pero decidido. Se arregló, se sentó frente al monitor y observó las calles. Silencio. No había nadie. Luego se preparó, se disfrazó, agarró un puñado de interceptores de señales y salió. Su plan era conectar cámaras de calles cercanas y expandir su red de vigilancia a varias cuadras. Quitó el aislamiento de un cable de unión, conectó un interceptor y lo selló con el camuflaje suficiente para permanecer oculto. 1, 2, 3 y todo salió bien. Solo quedaba un interceptor y, desgraciadamente, su cámara objetivo estaba justo al otro lado de la calle de un bar ruidoso. La gente entraba y salía tambaleándose constantemente. Rory esperó pacientemente, asegurándose de que los borrachos no le prestaran atención. Luego, con rapidez y cuidado, abrió el panel de acceso. Justo cuando estaba a punto de cerrar la tapa, ¡zas! Alguien lo chocó. Una abrumadora ola de alcohol golpeó sus fosas nasales. ¿Una mujer y borracha? Ella pasó tambaleándose junto a él, con el cabello negro ondeando, vestida con una chaqueta de cuero, jeans y botas de combate. Los ojos de Rory se abrieron de par en par. Jessica Jones. Uno de los defensores. Una idea surgió en su mente. Cerrando el panel de golpe, la siguió en silencio. Al doblar una esquina, una sombra se le cruzó por delante, ¡zas! Rory se estrelló contra la pared. ¿Por qué carajos me estás siguiendo? El aliento de Jessica apestaba a alcohol. Rory levantó ambas manos. No pretendo hacerte daño. Acabo de ver a una mujer caminando sola de noche y pensé, ¿quizás necesitas ayuda? No necesito ayuda. No puedes ayudarme. Sígueme otra vez y te romperé la cara. Ella lo dejó ir. Jessica ya lo había evaluado. No era una amenaza, solo un civil. Pero Rory no se rindió. Él continuó siguiéndola, lo suficientemente cerca como para apoyarle un brazo para mantener el equilibrio cuando ella tropezaba. Jessica intentó ignorarlo 2 veces, pero luego cedió. Miró a un lado y solo ahora se dio cuenta de que Rory era asiático, con ojos claros e impactantes. Después de un largo momento, ella se rió entre dientes y lo rodeó con un brazo. Hola guapo, ¿qué tal si hacemos de esta noche algo inolvidable? Rory casi se ahoga. Jessica Jones tenía reputación de bebedora, de peleadora y de entusiasta intimidad. Él no estaba dispuesto a permitir que ella aplastara sus caderas hasta el olvido. Abrió la boca para declinar, pero se detuvo. Tenía un objetivo. Así que, en lugar de eso, sonrió tímidamente. Tal vez y pero ¿qué tal una ducha caliente primero? Jessica pensó que estaba dispuesto. Riéndose como una borracha, le tiró del brazo y lo llevó de vuelta a su apartamento. Minutos después, estaban dentro. Ella lo empujó sobre la cama. Los ojos de Rory se abrieron mientras ella subió encima. Espera. ¿Y la ducha? Así no se recuerda nada. Descanse en paz. Su camisa estaba destrozada. Jessica tampoco perdonó su propia ropa. Oh Dios, en serio. Intentó resistirse, pero era un tipo normal. Jessica Jones. No tanto. Pero Rory no olvidó su misión. Sacó discretamente una bala de aguja de vibranio y se lo clavó en el cuello. Auge. Jessica se emocionó aún más. Estaban tan emocionados que la cama se derrumbó bajo ellos con un estruendo ensordecedor. 1 hora más tarde. Rory salió cojeando de su apartamento, agarrándose la espalda baja por el dolor. Miró la aguja de vibranio en su palma, manchada con sangre fresca. Más vale que valga la pena, esta muestra le había costado. Pero era preciosa. Hizo un voto solemne. Algún día me vengaré de esto. Y lo digo en serio. De regreso en su laboratorio, Rory inmediatamente comenzó a procesar la sangre de Jessica. Realizó cultivos, aisló cadenas de ADN, registró datos y permaneció totalmente absorto durante las siguientes 10 horas. Ni siquiera un bocado para comer. Increíble, su muestra es casi tan activa como la de Thanos. Espera, ¿qué es esto? ¿Cromosomas mutados? Luego vino el gran avance. Si su sangre era un disco duro y los datos de Thanos eran demasiado grandes, ¿y qué pasaría si el ADN de Jessica pudiera servir como una unidad US, un puente entre ellos? Tenía sentido en teoría. Sus poderes provenían de una mutación química, no de un linaje alienígena.
Garabateó notas febrilmente. Pero después de tantas horas, la niebla mental lo golpeó como un camión. Su cuerpo finalmente cedió. Rory se desplomó en el catre y se quedó dormido en el momento en que su cabeza tocó la almohada. Comentario 1. Votar capítulo 8. Capítulo 8. No soy el malo. Inyectar el código genético de Thanos en los cromosomas de Jessica Jones y luego fusionar el suero resultante con la propia sangre de Rory, en teoría, podría funcionar. Pero la teoría era todo lo que era. Cuando Rory despertó, no se apresuró a hacer pruebas. En cambio, decidió hacerle más cultivos de sangre a Jessica. La falta de materia prima lo había estado limitando, obligándolo a ser cauteloso, y Rory odiaba la cautela. Mientras miraba la transmisión de vigilancia de la calle, comió unos fideos instantáneos. ¿Aún no te has rendido, eh? En la pantalla, se habían activado varias cámaras nuevas. En una de ellas, apareció Steve Rogers, el Capitán América, quien seguía recorriendo la ciudad en su busca. Rory frunció el ceño. Necesitaba empezar a pensar en cómo obtener una muestra de sangre del propio Steve. Clint, ¿cómo te va? Nada útil todavía, capitán. Sinceramente, creo que deberíamos pedir más apoyo. Después de Endgame, los Vengadores tomaron rumbos diferentes. Thor le había entregado Asgard a Valkyrie y desapareció en el espacio con los Guardianes de la Galaxia. Capitana Marvel. Irrastreable como siempre. Banner y Rhodey estaban reconstruyendo el cuartel general de los Vengadores. Los hechiceros. Están demasiado ocupados. Wanda. Fuera del radar. Hombre Araña. De vuelta a la escuela. Eso dejó a Sam Wilson, de Falcón. Steve estuvo de acuerdo. Más ojos significaban más esperanza. Llamó a Sam. Pero Sam no vino solo. Trajo a Bucky Barnes, al soldado del invierno y a un escuadrón de reconocimiento completo de S.H.I.E.L.D. Cap, Nick Fury te manda saludos, dijo Sam con un saludo, descendiendo del cielo. Solo di la palabra, añadió Bucky. Steve asintió y distribuyó el perfil de Rory. Creemos que se esconde cerca. Es experto en armas y explosivos. Es potencialmente peligroso. Encuéntrenlo, déjenme el resto a mí. Comprendido. Los agentes de S.H.I.E.L.D. se desplegaron. Sam desplegó drones desde el aire. Steve y Bucky comenzaron el barrido del terreno. Clint Barton tomó los tejados. Capitán, ya está conectado al cuartel general, se escuchó la voz de Rhodey por el comunicador. Recibimos señales satelitales. Steve apenas parpadeó. La caza se intensificó. De regreso en su laboratorio, Rory bebió agua y miró fijamente el alimento. ¿En serio? ¿Todo esto por mí? Era solo cuestión de tiempo. Lo encontrarían. Empezó a hacer preparativos. 2 días después. Rory, con una gorra de béisbol y gafas de sol, salió de una clínica dental, justo cuando una cámara callejera captó su imagen. En el cuartel temporal de los Vengadores, el sistema de reconocimiento facial emitió una alerta. Bip bip. Rhodey presionó las teclas, mejoró la imagen y la conectó directamente al comunicador de Steve. Cap, lo tenemos. Dirección sur por la 41, chaqueta negra, gorra de béisbol. Entiendo. El equipo de Steve se reunió en Hell's Kitchen, calle 41. Sam llegó primero. Fwosh, golpe. Rory se tambaleó hacia atrás, sobresaltado por el dramático aterrizaje del héroe. ¿En serio? ¿Así es como entran los superhéroes? ¿Y si me provocas un infarto? ¿Lo cubriría el seguro? Sam, detrás de unas gafas de color rojo, sonrió con calma. Solo intento intimidar a los malos. ¿Un chico malo? Rory ladeó la cabeza. ¿Qué hice mal exactamente? Sam abrió la boca y luego se detuvo. Ahora que lo pensaba, realmente no sabía lo que había hecho Rory. Solo que Cap dijo que lo atraparas. El capitán te lo explicará cuando llegue. En cuestión de minutos, aparecieron varios todoterrenos S.H.I.E.L.D., de color negro clásico. Llegaron Clint, Bucky y Steve. Rory se apoyó casualmente contra una pared, con los brazos cruzados. Steve, ¿es un malentendido? ¿O de verdad crees que soy el villano? Steve, más alto, imponente, se acercó. Rory, dame las muestras. Luego acompáñame. ¿Qué muestras? ¿A dónde vienen? ¿Sabes exactamente de qué hablo? ¿Y dónde? ¿A dónde perteneces? Rory se burló. Así que así es como se ve un superhéroe, ¿eh? Su voz se volvió fría. Experimentas con el Tesseracto para construir armas, inyectas suero de supersoldado para crear a Steve Rogers, creas y asesinas como Ultron, pero yo soy el malo. ¿Por qué hago ciencia que no te gusta?
Steve apretó la mandíbula y no dijo nada. Había salvado el universo, pero no sin errores. Rory dio un paso adelante. Todos pueden jugar a ser Dios, pero cuando alguien más lo intenta, de repente se vuelve demasiado peligroso. Steve interrumpió con voz firme. Ya basta. Esto es diferente. La sangre de Thanos es demasiado peligrosa, no podemos arriesgarnos. No digas nosotros. No soy uno de ustedes. Rory se giró para irse, pero Sam y Bucky lo bloquearon. Se giró y miró a Steve. ¿Quieres mi investigación? Bien. Los condujo a su laboratorio subterráneo. Estas son mis culturas de Thanos. Tómalas. Sacó un disco duro de un cajón. Y estos son los datos de la investigación. Puedes tenerlos también, pero debes saber que no te pertenecen. Rory lo sostuvo. Steve dudó. Luego sacudió la cabeza lentamente. Escucha, Rory. No estoy aquí para robarte el trabajo. Solo quiero evitar un riesgo. ¿Sabes lo que hizo Thanos? Eso no puede volver a pasar. Así que, lo siento. Empujó el disco hacia Rory. Esta es tu investigación. No la aceptaré. Entonces, ¿qué? Vas a hacerte el bueno ahora, pero aún así me enviarás de regreso a 1970. Rory lo vio en los ojos de Steve. Él ya sabía la respuesta. Steve asintió. Sí. Porque y no perteneces aquí. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 9. Capítulo 9. De regreso a 1970, desenterrando la tumba del Capitán América de pie en la plataforma temporal, Rory miró con calma al Capitán América. Frente a él, Steve Rogers llevaba un estuche con la última gema del infinito en una mano y el martillo de Thor en la otra. Hizo un gesto hacia Bruce Banner, que estaba en la consola. Doctor Banner, envíenos de regreso. Banner asintió e inició la cuenta regresiva. En el momento que llegó a 0, ¡zas! Ambos hombres desaparecieron en un rayo de luz azul que deformó el tiempo. Rory tuvo que entrecerrar los ojos ante el brillo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban de nuevo en 1970, justo afuera del almacén de Trenton. El mismo que había dejado atrás. Steve Rogers estaba frente a él, pero esta vez, Mjolnir había desaparecido. Parece que has hecho un gran viaje en tan poco tiempo. Steve asintió brevemente. Ya había devuelto las piedras y el martillo a sus líneas temporales originales. Solo quedaba la piedra del espacio. Rory, espero que puedas vivir en paz aquí. Pasaré a verte cuando pueda. Mientras hablaba, Steve le quitó la pulsera de viaje en el tiempo del brazo a Rory. ¿Ah, sí? ¿No vas a volver? Rory aún sostenía el disco duro con toda su investigación. Steve se encogió de hombros. Quiero probar el tipo de vida del que hablaba Tony. Rory resopló. Vaya. Y yo que pensaba que el Capitán América era solo un patriota sin cerebro. Resulta que, después de todo, tienes motivos egoístas. Steve ni siquiera intentó discutir. No dejaría que Rory se quedara en el futuro, pero él se quedaría atrás. El colmo del doble rasero. Rory no tenía ganas de continuar la conversación. Se giró para irse, despidiéndolo con un gesto de desdén. La vida que elijas no es asunto mío. Pero espero de verdad, no tener que volver a verte la cara nunca más. Estaba enojado, por supuesto que lo estaba. Pero frente a un grupo de superhéroes, Rory era solo un tipo normal, frágil, impotente. Mientras Steve se quedó para llevar a Peggy Carter a una cita, Rory hizo autostop hasta la ciudad de Nueva York. No por sentimentalismo, sino porque había suficiente movimiento como para facilitar el acceso a los materiales de laboratorio. Primer paso. Dinero. Usando conocimientos del futuro, Rory presentó una startup, y el inversor. Nada menos que Industrias Stark. Nunca conoció directamente a Howard Stark. Pasó la revisión de la división de inversiones estratégicas. La financiación no fue enorme, pero suficiente para construir un laboratorio. Señor Rory, dijo el enlace, este dinero no es un regalo. El señor Hans, de Stark Investments, espera resultados en 3 meses. Si no, el laboratorio será desmantelado. Te enviaré actualizaciones por correo. Eso sí, no interrumpas mi investigación, dijo Rory con frialdad. En 1970, los conocimientos de Rory ya eran de otro nivel. No necesitó 3 meses. Podía construir algo que ocurriría un siglo antes en 3 días. Mientras tanto, Steve, no puedo creer que seas tú. Esto no es un sueño, ¿verdad? Peggy Carter abrazó a Steve, temblando. Su calor, su olor, su tacto, todo era real. Increíble. Pero real.
No podía dejar atrás al amor de mi vida, susurró Steve. Le debo un baile. Su reencuentro se sintió como si el mundo se ralentizara y el aire se cargara de dulzura. Los días transcurrieron en felicidad. Entonces, una mañana, Steve se acordó de Rory. Peggy, tengo que ocuparme de algo. Puede que me ausente unos días. Peggy, cepillándose el cabello, se giró. ¿Necesitar ayuda? En realidad, sí. Solo estoy buscando a alguien. No digas más, sonrió ella, besándolo en la mejilla. Me apunto. Shield solo había estado activo durante 25 años, pero eran buenos localizando personas. En cuestión de horas, Peggy le entregó a Steve el expediente de Rory. Mucho de ello era falso. Pero la colaboración con Industrias Stark fue muy real. ¿Se metió en la cama con Stark?, murmuró Steve. ¿Es eso un problema?, preguntó Peggy preocupada. Steve se quedó mirando el archivo. Solo espero estar exagerando. Se dirigieron directamente a la dirección del laboratorio indicada. Estallido. Derribaron la puerta de una patada, vacía. Sin equipo, sin notas, nada. Solo un armazón en blanco. Rory, por supuesto, no había usado la dirección real. Después de conseguir los fondos, construyó un laboratorio en otro lugar, sabiendo que Steve podría llamar a su puerta. Para entonces, Rory estaba en un barco de investigación rumbo al Ártico, en una misión para conocer al culo congelado de América. Señor, ¿está seguro de este rumbo? Nadie sale por ahí. El capitán preguntó preocupado. Sigue la ruta que te marqué, dijo Rory con firmeza. Explorar significa ir a donde nadie más va. Recordó el mapa de rescate de la base de los Vengadores. La geografía puede cambiar con el tiempo, pero él tenía que intentarlo. Días después el barco se detuvo. Los marineros ayudaron a descargar un automóvil y algunos suministros. Rory se alejó solo, adentrándose en la nieve. Pasaron 2 días y 2 noches. Nada más que blanco. Sus labios se agrietaron. La piel se secó. Los ojos se oscurecieron. Pero Rory no se rindió. Tenía que conseguir esa muestra de sangre. Entonces, bip, 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 bip. El detector detectó algo. Rory levantó su picahielos y lo picó con fuerza. Sonido metálico. Se escuchó el sonido del metal, un hermoso metal celestial. Él sonrió. Hola, Steve. Seguro que no esperabas volver a verme. Comentario 1. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Steve nunca se rinde. Había pasado medio mes cuando Rory regresó a Nueva York. Salió del consultorio del dentista con un diente recién extraído y se dirigió a Southport, en el Lower East Side de Manhattan. Su laboratorio estaba escondido en una fábrica de caucho abandonada cerca de los muelles, que en su día fue embargada por el banco tras la quiebra y ahora estaba arrendada a Rory como su base de investigación personal. Tras sellar las puertas del laboratorio, Rory se puso el traje. Bata blanca, mascarilla, gafas protectoras, gorra, no dejó ningún detalle sin revisar. Se acercó al banco de trabajo y sacó el diente con cuidado. Dentro, varias cápsulas, cada una con valiosas muestras de sangre de Thanos y Jessica Jones. Así es. Así fue como Rory contrabandeó sangre del futuro al pasado, utilizándose a sí mismo como mensajero. Junto con la sangre congelada del Capitán América, el trío de muestras se colocaron cuidadosamente en medios de cultivo, iniciando una nueva ronda de clonación y replicación. Sin computadoras de alto nivel ni equipos biotecnológicos de precisión, su investigación avanzó con una lentitud ardua. Aún así, con la sangre de Steve Rogers y Jessica Jones como bases complementarias, Rory finalmente logró formular un suero basado en Thanos relativamente estable. Este suero no era un híbrido. Era Thanos de sangre pura. Las muestras de Steve y Jessica eran simplemente guías. Su propósito era debilitar la fuerza de la sangre de Thanos, para hacerla adaptable. Porque lo que Rory buscaba no era ninguna invención de Frankenstein. Lo que él quería era el linaje verdadero y puro de un descendiente celestial. Este nuevo suero aún no podía inyectarse directamente. Requería una reprogramación genética precisa. Pero la puerta ahora estaba abierta. Y cruzar el umbral hacia un suero de aumento de cuerpo completo era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Peggy Carter llevó a Steve Rogers a la sede de Industrias Stark. Hola. Tengo una cita con Howard Stark. El asistente verificó sus nombres y los condujo hasta el ascensor. Howard estaba encorvado sobre su banco de trabajo cuando la tos educada de Peggy le hizo levantar la mirada.
Ay, Peggy, ha pasado un tiempo y caminó hacia adelante con los brazos abiertos, pero se quedó congelado a mitad del paso cuando vio al hombre parado junto a ella. ¿Eres Steve? Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Steve con una suave sonrisa. A Howard se le cayó la mandíbula. De ninguna manera. ¿Sigues vivo? Steve rió amargamente. La verdad es que no pensé que volvería a serlo jamás. Congelado durante 70 años. Desperté en un mundo nuevo. Luchó batallas a través del tiempo y el espacio. Y ahora estaba de regreso, en el momento que nunca tuvo intención de saltarse. Nada de eso tenía sentido. Pero todo era real. Howard empezó a preguntar más, pero Steve lo interrumpió. Es una larga historia. En realidad, vine aquí por otra cosa. Necesito tu ayuda. Howard sonrió. Steve, la guerra terminó. ¿No deberías estar disfrutando de la vida ahora? Miró a Peggy significativamente. Peggy no se inmutó. Deslizó su brazo alrededor de la cintura de Steve. Si alguien debería relajarse, ese eres tú, Howard. Vete a casa con tu esposa. Estás a punto de ser padre, ¿recuerdas? Esas palabras golpearon a Steve como un puñetazo en el pecho. Justo ayer había peleado al lado de Tony Stark. Ahora y estaba a punto de conocer a su padre recién nacido. La disonancia temporal fue abrumadora. Tienes razón. Está bien, dime qué necesitas. Howard se quitó los guantes y las gafas protectoras y luego se sirvió 3 vasos de whisky. Vamos a escucharlo. Steve no lo dudó. Su empresa invirtió recientemente en alguien llamado Rory. No lo encuentro, pero necesito conocerlo. ¿Podría contactarlo en nombre de Stark? Howard parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Esta cosita? Puede que te parezca insignificante, pero para mí es crucial. Este Rory es peligroso. Steve deseaba que fuera paranoico. Pero algo en Rory simplemente no me cuadraba. Howard miró a Peggy. Ella asintió gravemente. Está bien, está bien. ¿Quién soy yo para negarle el favor al Capitán América? Howard contactó con la división de inversiones. Unos minutos después, le entregaron el expediente a Rory. Ojeándolo, Howard narró casualmente. Parece que Rory trabaja en investigación bioquímica. Afirma haber descubierto un tratamiento para enfermedades mentales. Obtuvo la aprobación para ensayos clínicos a través de nuestros canales legales y miradlo vosotros mismos. Steve y Peggy se inclinaron para leer. A primera vista, nada sospechoso. Steve casi creyó que estaba pensando demasiado. Pero en una segunda pasada y Howard, ¿es exacta la cronología de este experimento? Sí, la primera fase está prevista para 3 meses. Si los datos son correctos, financiaremos la segunda fase. ¿Por qué? Porque Rory no necesita 3 meses. Quizás solo necesite 3 días. Howard frunció el ceño. Vamos. Estás bromeando, ¿verdad? Como científico, Howard sabía lo difícil que era la investigación seria. Nadie podría producir resultados tan rápido. Pero Steve no podía explicar los antecedentes de Rory. No pudo revelar la verdad sobre los viajes en el tiempo. Lo que pudo decir fue esto. Si Rory viniera del futuro, entonces crear un fármaco 10 años antes que la ciencia de esta era sería un juego de niños. Pero Rory no se apresuró a hacer el descubrimiento. En lugar de eso, utilizó la excusa de la investigación para construir un laboratorio secreto. Los instintos de Steve gritaban que había que encubrirlo. Howard, tienes que confiar en mí. No es lo que parece. En ese momento, Rory estaba realizando pruebas en vivo. Una mano sobre una jeringa y la otra sobre un ratón de laboratorio. Después de la inyección, selló al ratón dentro de un recinto de vidrio reforzado. Puso en marcha la grabadora de vídeo. Chirrido y chirrido chirrido y el ratón olfateó alrededor, aparentemente normal. Después de unos 20 segundos, su comportamiento cambió. Se agitó, se frenó y se golpeó contra las paredes del recinto. No había señales de dolor. O quizás el dolor era demasiado intenso para sentirlo. El cristal reforzado con acero resonó ruidosamente. Esto no es rechazo pero es una hiperactividad severa. De repente, el pelaje del ratón se cayó a mechones y en cuestión de segundos, quedó calvo. Su ADN se está reescribiendo. Entonces cayó, se retorció y dejó de respirar. Parece muerto pero sus células aún están cambiando. Las fibras musculares continuaron mutando, creciendo y expandiéndose. El cuerpo se mejoró, pero los órganos no pudieron seguir el ritmo. O quizás si no había suficiente energía. Comentario 1. Votar capítulo 11. Capítulo 11.
La muerte acecha a Steve y a su novia autoritaria comenzando el experimento en vivo número 7. Reducción de la actividad sérica y conversión de la carga eléctrica en estímulo bioeléctrico para la regeneración celular. La solución nutritiva y el suero se administran simultáneamente. Comience la inyección. Cuando la inyección dual entró en el sujeto de prueba, Rory inmediatamente tiró del interruptor. El generador cobró vida con un zumbido. Una corriente de corriente pasó por el convertidor y se suavizó hasta convertirse en bioelectricidad de baja frecuencia, canalizándose directamente hacia la caja que albergaba al ratón de prueba. Chirrido. Chirrido, chirrido, chirrido. El ratón chilló de angustia. Cuanto más fuerte gritaba, más emocionado estaba Rory, no por crueldad, sino porque gritar significaba supervivencia. Todos los temas anteriores habían muerto, si este duraba, aunque fuera un poco, significaría un gran avance. Chirrido. Estallido. La cámara de hierro reforzada que contenía al ratón se abrió de golpe. Una criatura del tamaño de un gato, jadeando y temblando, se desplomó contra el cristal de la unidad de contención. HSSHHI no estaba muerto. Apenas vivo, jadeaba pesadamente. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en los de Rory con inconfundible malicia. ¡Oh, mierda! Esta fue exactamente la razón por la que Rory había diseñado mecanismos de seguridad con antelación. Presionó un botón rojo de emergencia sin dudarlo. Las sirenas zumbaron mientras las placas de acero comenzaron a descender, sellando la zona de contención. Golpear. 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 Justo cuando las placas se estaban cerrando, el ratón mutante se abalanzó y se estrelló contra el vidrio reforzado. ¿Grieta? Una fractura visible floreció en la superficie. El corazón de Rory casi se detuvo. Chocar. En el último momento posible, la última capa de acero se cerró de golpe. El roedor, enloquecido, se estrelló de cabeza contra el acero y quedó inconsciente. Rory exhaló bruscamente. Sin perder tiempo, sacó una aguja de vibranio, extrajo un frasco de sangre y se apresuró a analizarlo. La mitad se almacenó en crioterapia. La otra mitad se examinó directamente en el microscopio. Registró sus hallazgos, devoró una comida muy necesaria y llenó un maletín. Era hora de una reunión con la división de inversiones de Stark Industries para discutir la renovación del contrato. Dentro del estuche había una muestra de su nuevo medicamento antidepresivo, no revolucionario, pero lo suficientemente comercializable como para proporcionarle a Stark una ganancia sólida. Rory tomó un taxi hasta la Torre Stark. En recepción dio su nombre y propósito. En cuestión de minutos, el mismo gestor de inversiones de meses atrás irrumpió en el vestíbulo, rojo de ira y con la cara roja. Pequeño cabrón. Me estifaste. No solo te voy a retirar la financiación, sino que te voy a demandar por mentiroso. Rory planteó el caso con calma. El medicamento está listo. Con la aprobación clínica, tú, yo y Stark Industries estamos a punto de hacernos muy ricos. El gerente parpadeó. ¿Lo terminaste? Pero, fui a tu laboratorio y estaba vacío. Pobres condiciones. Espacio reducido, dijo Rory encogiéndose de hombros. Me mudé y olvidé informarte. No hay necesidad de hacer un berrinche. Ejem. Claro. Por supuesto, revisemos tus resultados. Tan rápido, el tono del gerente se encendió como un interruptor. Acompañó a Rory a una oficina mientras corría escaleras arriba para avisar a los líderes. 10 minutos después y Steve Rogers recibió una actualización en la residencia de Peggy Carter. Cuando llegó a la Torre Stark, Rory ya estaba inmerso en su presentación. Señores, estos datos hablan por sí solos. En Estados Unidos, más de 1 de cada 10 personas necesita antidepresivos. Los tratamientos actuales incluyen numerosos efectos secundarios, aumento de peso, problemas de líbido, insomnio y molestias gastrointestinales. Este nuevo medicamento, los efectos secundarios son casi inexistentes. Estallido. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Steve Rogers irrumpió, seguido por Peggy Carter y Howard Stark. El administrador de inversiones se puso de pie de un salto al ver al gran jefe. Howard lo despidió con un gesto de desdén. Salió corriendo y cerró la puerta tras de sí. Hacer clic. Rory arrojó su bolígrafo sobre el escritorio. Steve, ¿por qué me persigues como un fantasma? Has vuelto con la mujer de tus sueños. ¿No deberías dedicarle toda tu energía a Peggy en lugar de comportarte como un perro obsesivo que me persigue? Antes de que Steve pudiera hablar, Peggy Carter dio un paso adelante. ¿Sabes quién soy? Rory sonrió. Claro.
La agente Peggy Carter. Cofundadora de la SSR. El primer amor del ícono nacional estadounidense y basta. Deja de hablar. Steve interrumpió con pánico reflejado en sus ojos. Si Rory continuaba, se arriesgaría a exponerse al viaje en el tiempo. Rory se reclinó en el escritorio, con los brazos cruzados y la mirada fría e ilegible. Rory, dijo Steve con firmeza. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Steve Rogers creía en la justicia absoluta. Algunos lo llamarían un idealista santurrón. Para Steve, salvar a muchos justificaba el sacrificio de unos pocos. Él nunca preguntó por qué alguien se volvía malo, solo cómo detenerlo. Rory rió entre dientes oscuramente. ¿Y quién eres tú exactamente? ¿Por qué debería contarte algo? Peggy intervino de nuevo. Como sabes que soy de SSR, también sabes que tengo la autoridad. A partir de ahora, Steve trabaja para SSR. Tiene derecho a investigarte. El autoritarismo en su máxima expresión. Torciendo las reglas a voluntad, usando al gobierno como arma contra el individuo. ¿Cómo podría un hombre común y corriente contraatacar? Al igual que demostrar que no estás loco, no te corresponde decidir. Lo hace el sistema. Rory exhaló, puso una mano sobre su maletín y dijo rotundamente. Ya viste lo que hay dentro. Si quiero vivir bien, necesito dinero. Estoy ganando dinero. ¿Qué parte de eso es delictivo? Steve no pudo leer los documentos científicos. Pero sus entrañas le gritaban que algo no andaba bien. Rory, sé lo inteligente que eres. Si de verdad hubieras querido, podrías haber construido un aparato milagroso en cuestión de días. Pero no lo hiciste. Le dedicaste 3 meses a esto, y durante ese tiempo, sé que te fuiste del país. Ya basta. Espetó Rory. Su tono se volvió frío como el hielo. ¿Qué quieres de mí? ¿Debería revelar tecnología revolucionaria solo para satisfacer tu paranoia? ¿O prefieres esperar a que lo haga y luego condenarme por alterar la línea temporal desde tu superioridad moral? No, escucha, Rory, no me refería a eso y Steve se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. No tenía pruebas. Solo sus propias sospechas. Pero para Rory, estaba claro. Steve estaba tratando de aplastarlo antes de que pudiera ponerse de pie. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Steve el santo regañono y su novia autoritaria. El enfrentamiento entre Rory y Steve Rogers fue explosivo. Peggy Carter no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué Steve estaba tan familiarizado con este hombre? Howard Stark, sin embargo, se fijó en algo completamente distinto. Un momento, ¿qué acaban de decir? ¿Tecnología de otra época? Steve se quedó congelado. Lo siento, Howard. Peggy. Necesito hablar con él a solas. Por respeto y confianza hacia el Capitán América, Peggy y Howard, a pesar de 1000 preguntas que giraban en sus cabezas, le concedieron a Steve su petición. Una vez que salieron, Steve cerró la puerta firmemente detrás de ellos. Rory, comenzó, no quiero que realices ningún experimento peligroso. Es curioso cómo trabajaba gente como él. Cuando jugabas según las reglas, te reprimían con poder. Pero cuando desafiaste esas reglas, de repente quisieron razonar contigo. Steve no era tonto, simplemente se puso convenientemente del lado que más lo beneficiaba. Rectitud, justicia. Eran solo herramientas. Rory había dejado de intentar razonar. Dejémonos de tonterías, Steve. ¿Qué quieres de verdad? ¿Necesito tu permiso para hacer algo? Claro que no. Pero tengo el deber de supervisarte. Steve no entendía el viaje en el tiempo, no realmente. Él simplemente creía que la historia debía seguir su curso y que el mundo debía desarrollarse exactamente como lo había hecho. No importa que él mismo fuera ahora parte de esa historia cambiada. Rory se rió amargamente. ¿Así que se supone que ahora soy un tipo normal? ¿De eso se trata? Dime, Steve, cuando el Dr. Erskine te inyectó el suero del supersoldado, ¿alguna vez pensaste en este dilema moral que me estás metiendo en la cara? Erskine había creado a Cráneo Rojo, un monstruo. Aún así, su obra fue aclamada como heroica. Hacer clic. Rory cerró de golpe su maletín y se puso de pie. Basta. Haz lo que quieras. No te debo explicaciones. Si crees que soy un villano, entonces sigue adelante y encuentra alguna prueba. Pero si crees que no, entonces, por favor, hazme un favor y no te metas en mi vida. Te lo agradecería mucho. Pasó junto a Steve, abrió la puerta de la oficina y miró a los dos que esperaban afuera. Señor Howard Stark, dijo Rory con calma, buscaré otros inversores para este proyecto.
Devolveré cada centavo que Stark Industries me dio. En cuanto a nuestra cooperación, este es el final del camino. Y con eso, se fue. Peggy entró y le dio una suave palmadita en el hombro a Steve. No te preocupes, dijo. Le asignaré a alguien para que lo vigile. Si algo sale mal, lo derribaremos inmediatamente. Estoy bien. Gracias, Peggy. Fuera de la torre, Rory exhaló profundamente. Como era de esperar, Steve no había terminado con él. El hombre se había beneficiado del suero del supersoldado, pero negó a cualquier otra persona el derecho a buscar un avance similar. A Rory le pareció y profundamente irónico. Afortunadamente, la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, estaba llena de oportunidades e inversores codiciosos. Con el producto adecuado en la mano, era inevitable que alguien mordiera el anzuelo. Pasó el día presentándose a varias empresas. La mayoría le respondió con la frase estándar: nos pondremos en contacto con usted. Al anochecer, Rory finalmente regresó al muelle del Puerto Sur, donde su laboratorio estaba escondido en una fábrica de caucho abandonada. Sonido metálico, en el momento en que abrió la puerta del laboratorio, su corazón se hundió. ¡Qué demonios! El lugar parecía saqueado. Tubos de ensayo destrozados. Vasos de precipitados en pedazos. El recinto de acero que una vez albergaba su ratón de prueba ahora tenía un enorme agujero. ¿El ratón mutante? Se fue. Mierda, y entonces vio, detrás del banco de pruebas, el cadáver mutado del fugitivo. Se puso guantes y lo levantó sobre la mesa para examinarlo. Los dientes frontales de la criatura se habían caído y fueron reemplazados por filas de colmillos afilados como navajas. Su pelaje, que una vez fue blanco, se había vuelto gris opaco y los hilos estaban rígidos como alambres. Garras como cuchillos y que combinan con las profundas hendiduras del acero. Mutación física grave. Se ha alterado la secuencia genética. Posiblemente una aberración. Causa de la muerte. 2 posibilidades. 1. Agotamiento energético. Escapó, pero agotó su reserva metabólica y murió de hambre. 2. Rechazo genético. Los órganos no pudieron soportar la transformación. Fallo del sistema. Rory hizo un análisis de sangre. Los datos confirmaron sus temores. No pudo transportar correctamente los datos genéticos codificados. La secuencia de Agun colapsó. Riesgo extremo de inestabilidad y se vistió con equipo de protección completo y comenzó a limpiar la zona del desastre. Pero cuando intentó coger un frasco roto, algo extraño llamó su atención. Dentro del cristal roto quedó un rastro de líquido incandescente. Brillaba ligeramente en azul. Pequeñas luces parpadeaban en el interior, como estrellas atrapadas en una botella. Pulsaba. Como si respirara. Los instintos de Rory se activaron. Cuidadosamente transfirió la sustancia a un tubo de ensayo, extrajo una gota y la colocó en un portaobjetos. El desorden en el suelo tendría que esperar. Corrió al microscopio. ¿Qué demonios? Esto es increíble. Lo que estaba viendo no era simplemente otro lote de suero. Este era el compuesto derivado de la sangre de Thanos, pero algo había cambiado. Quizás el ratón tiró algo durante su ataque, provocando una reacción espontánea. Una fusión compuesta desconocida. Si el cromosoma de Thanos fuera una bóveda y entonces este nuevo elemento fue la clave. La bóveda estaba abierta. Dentro. El supergen que hizo de Thanos lo que fue. Y ahora Rory tenía acceso completo. Esto es todo y podría extraer ese gen, incrustarlo en un agente portador que imitara el propio ADN de Rory y crear un factor de crecimiento que llevara su firma genética en el exterior, pero llevara el poder de Thanos en su interior. Se integraría perfectamente con el cuerpo de Rory. El único problema fue un hecho único. Cualquiera que haya causado la mutación, cualquier fusión accidental que haya ocurrido, Rory no pudo reproducirla. El banco de pruebas tenía más de 100 variables. No tenía ni idea de qué combinación lo causaba. Pero el suero que tenía fue suficiente para una dosis humana, más un poco extra para la prueba final. Trabajó toda la noche. Al amanecer, el suero modificado estaba listo. Su brillo se había desvanecido, su energía se había estabilizado. Rory se quedó mirando el frasco, con el orgullo hinchándose en su pecho. Este podría ser el último juicio en vivo, comencemos. Trajo un nuevo sujeto de prueba. Reconstruyó la unidad de contención desde cero. Y presionó el interruptor. Comentario 1. Votar capítulo 13. Capítulo 13. La justicia en la punta de la lengua es lo más molesto. Peggy Carter y Steve Rogers caminaron uno al lado del otro en silencio, hasta que, finalmente, ella hizo la pregunta que pesaba en su corazón.
Steve, siento que hay muchas cosas que no me estás contando. Steve suspiró, frotándose las sienes como si intentara aliviar el dolor de cabeza. Peggy, es complicado. Está bien. Tengo tiempo. De acuerdo. Steve hizo una pausa y luego explicó con cuidado. Ese hombre, Rory, está llevando a cabo un experimento increíblemente peligroso. No tengo pruebas contundentes, y no sé si trajo algo aún más peligroso, pero no puedo quitarme esa sensación. ¿Quién es exactamente? ¿Por qué no figura en ninguno de nuestros registros? Peggy frunció el ceño. Tenía un montón de preguntas, pero decidió, por ahora, confiar en Steve. Para ser sincero, no lo sé. Simplemente apareció, justo delante de Tony y de mí. Luego nos llevó al futuro, hizo un montón de cosas que aún no entendemos del todo, y ahora está de vuelta aquí. Lamento no haberlo dejado en el futuro bajo la custodia de los Vengadores. Habría sido más seguro. Peggy sintió lentamente. Si crees que es peligroso, entonces arrestémoslo primero y preguntémoslo después. Ella ya estaba cogiendo el teléfono para dar órdenes, cuando de repente, las luces se apagaron. Un movimiento del interruptor no hizo nada. ¿Se fue la luz?, murmuró. Steve se acercó para comprobarlo. No era solo la casa, sino toda la manzana de la ciudad había quedado a oscuras. Peggy inmediatamente abrió un armario y encendió un generador independiente, luego tomó el teléfono y llamó a la sede de SSR. Manhattan se ha quedado a oscuras. Quiero un informe completo. Ahora. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Señora, acabo de recibir noticias de la compañía eléctrica. La sobrecarga eléctrica se originó en el muelle Southport, en el Bajo Manhattan. Un equipo ya está en camino para la inspección. Peggy y Steve se miraron, y ambos comprendiendo inmediatamente la implicación. La última vez que ocurrió algo así no es Rory. Peggy entró en acción y envió agentes para cerrar el muelle mientras ella y Steve se subieron a un auto y salieron a toda velocidad. Mientras tanto, Rory acababa de completar su última prueba en vivo con un ratón de laboratorio. A diferencia del sujeto anterior que se había vuelto violentamente agresivo, este ratón estaba tranquilo, su cuerpo un poco más grande que el promedio, pero aún lindo y dócil. Lo más importante es que la transformación fue estable. Está bien, ahora es mi turno. Rory estaba seguro. Solo había dos resultados posibles. O bien su cuerpo se adaptaría e integraría los genes de Thanos, o no pasaría nada en absoluto. No había una tercera opción. Después de preparar el equipo, Rory se quedó en pantalones cortos y se paró frente a la cápsula de energía. Se volvió hacia el ratón de prueba y le dedicó una media sonrisa. Deséame suerte. Y dicho esto, le inyectó el suero en la arteria carótida. La electricidad volvió a fluir a través del edificio, y la red redirigió toda la energía hacia la fábrica de caucho abandonada como una bestia hambrienta que devora un rayo. Los transformadores explotaron y lanzaron chispas justo cuando el auto de Peggy se detuvo con un chirrido en el muelle. ¿Dónde se escondería? Peggy escudriñó el área con los brazos en jarras. Los agentes del SSR ya estaban invadiendo los muelles. Ni idea, respondió Steve. Vamos allá. Entraron al recinto. De repente, ¡bang! Un cable de alta tensión estalló, desatando una lluvia de chispas. Instintivamente, Steve agarró a Peggy y la puso a salvo. Él miró hacia arriba. Desde el otro lado del patio, un tenue resplandor azul brillaba desde el interior de un almacén abandonado. ¡Ahí! Está ahí dentro. Vamos. Steve salió corriendo, dejando a Peggy atrás mientras ella se apresuraba a pedir refuerzos. Dentro de la fábrica, Rory estaba gritando. Steve golpeó con el hombro la puerta de acero. Explosión. Explosión. En el tercer intento, la puerta se derrumbó hacia adentro. El laboratorio estaba lleno de una maraña de cables y el zumbido de máquinas sobrecargadas. En el centro se alzaba una cápsula de energía brillante, resplandeciente con una luz azul que se desvanecía. Steve llegó demasiado tarde. Cuando se acercó, la cámara había alcanzado su potencia máxima y luego quedó en silencio. Silbido y el resplandor se desvaneció. Los gritos cesaron. Steve se apresuró a abrir la cápsula, destrozándola con fuerza bruta. Una bocanada de humo salió y lo cegó. Entonces un pie golpeó desde dentro. Ruido sordo. Steve voló hacia atrás como un muñeco de trapo, se estrelló contra la pared y se desplomó en el suelo, deslizándose unos cuantos metros antes de detenerse. Steve. Peggy corrió a su lado. Steve se puso de pie, magullado pero alerta, con los ojos fijos en la cápsula.
Unos segundos después, apareció Rory. Con el torso desnudo, la mandíbula apretada y una expresión tormentosa. ¿Por qué, Steve? Gruñó Rory. ¿Por qué no me dejas en paz? Rory, hago esto por tu bien. No quiero verte caer en el camino equivocado. ¿Y quién demonios decide cuál es el camino correcto? ¿Tú? ¿El tipo creado en un laboratorio por Erskine y al que luego le entregaron un escudo? ¿No crees que eso también podría haber estado mal? Rory se acercaba cada vez más con cada palabra y la ira aumentaba. Hasta que estuvo cara a cara con Steve. Se señaló el pecho con el dedo. Solo eres un soldado. Yo soy el científico aquí. Este es mi experimento. No tienes derecho a interferir. Tengo que detenerte. Estallido. El pie descalzo de Rory se clavó en el estómago de Steve como un ariete. Steve se estrelló contra la pared, tosiendo mientras caía una lluvia de polvo. Hablas de libertad, gruñó Rory. ¿Pero quién te dio el derecho a quitarme la mía? Se abalanzó de nuevo y agarró a Steve por el cuello. Ahora lo veo. No te mueve la justicia, solo tu imagen. Quieres parecer justo. Eso no es cierto. Grieta. Steve tomó represalias, clavándole una rodilla en el pecho a Rory, rompiendo el agarre. Luego vino un poderoso gancho de derecha que se estrelló contra la mandíbula de Rory. Comentario 1. Votar capítulo 14. Capítulo 14. El prejuicio es una montaña en la mente. Rory se frotó la mandíbula. Apenas me dolió. Luego sonrió, con una sonrisa relajada y casi burlancia. Steve, ¿recuerdas esa frase? Crees que luchas por nosotros, pero solo luchas por ti mismo. ¿Quién vengará a los civiles que murieron? Las palabras le dieron a Steve un puñetazo en el estómago. Se quedó paralizado. Los superhéroes crean el caos, continuó Rory. Luego lo limpian. Y al final, se regodean en los aplausos, la gloria, la admiración. ¿Pero qué pasa con la gente común? ¿Qué obtienen? Miedo. Pánico. Hogares perdidos. Seres queridos perdidos. ¿No es esa la mayor ironía? Steve apretó los puños. En la guerra siempre hay sacrificios. Lo que podemos hacer es ayudar a todos los que podamos. ¿En serio? Rory rió con amargura. ¿Así que soy uno de los que deben ser sacrificados? Eres un hipócrita, Steve. Steve no dijo nada. Rory meneó la cabeza lentamente. Déjame explicártelo claramente. No he hecho nada malo. He investigado, no he cometido ningún delito. Y, sin embargo, ya me has juzgado. Me has acosado. Has interrumpido mi trabajo sin motivo alguno. No tienes idea del esfuerzo que he puesto en esto. Si me convierto en el villano, Steve Rogers, tú serás una de las razones. Quizás Steve realmente creía que defendía la justicia. Rory no estaba seguro. Pero una cosa sabía con certeza. Discutir no cambiaría nada. No se trataba de persuadir a Steve. Se trataba de desahogarse. Steve dio un paso adelante. No tiene sentido discutir ahora. Ya conseguiste lo que querías. Solo puedo ayudarte a asegurarme de que lo uses correctamente. PFFT, dijo Rory con sarcasmo. ¿Quién te crees que eres? ¿Solo porque te llaman capitán te crees la personificación de la justicia? Ven conmigo, Rory. Es lo correcto para ambos. No quiero pelear contigo. La voz de Steve era, como siempre, firme y llena de convicción moral. Rory sonrió. Bueno, yo quiero. Aunque el experimento se había interrumpido, el suero había funcionado. Rory ahora era media cabeza más alto que Steve, sus músculos estaban fuertemente tensos con un poder puro, no voluminoso, sino denso y potente. Y estaba ansioso por probar sus límites. Zumbido. Rory atacó primero, rápido como un rayo. Steve, para su crédito, reaccionó justo a tiempo, esquivando apenas el golpe y contraatacando con un fuerte gancho hacia las costillas de Rory. Golpe. Rory lo bloqueó con facilidad. A pesar de nunca haber entrenado en combate, Rory se movía por instinto, con reflejos que no eran suyos. Este no era su estilo de lucha. Era de Thanos. Steve entrecerró los ojos. No esperaba que Rory se adaptara tan rápido. 3 golpes y una patada después, todos esquivados o bloqueados, estaba empezando a darse cuenta. Rory no solo fue mejorado. Él era peligroso. Más fuerte, más rápido y guiado por los instintos subconscientes de un señor de la guerra. Y aún así, Steve seguía defendiéndose. De alguna manera. Capitán América. Edición Armadura de Trama. Rory apenas estaba calentando. Cuanto más peleaban, más fluido y natural se sentía. Casi podía disfrutarlo.
Steve, por otro lado, estaba cada vez más ansioso. Pudo ver el crecimiento de Rory en tiempo real. Fue como pelear contra Thanos, 1 contra 1, otra vez. Rory. Gritó en medio de la pelea. ¿De dónde sacaste el suero? Era de Thanos. ¿Qué opinas? Rory sonrió. Con los instintos de batalla de Thanos recorriéndolo, Rory bailó alrededor de los golpes de Steve como un fantasma, cada contraataque más rápido y más pesado. ¡Bum! Choque. Sin su escudo, Steve era al menos un 30% más débil. Sus puños por sí solos no podían hacer mucho. La verdad se estaba haciendo evidente. Ese escudo no solo bloqueaba los ataques. Lo hizo igual. Ahora Rory no se contenía nada. Sus golpes resonaban por toda la fábrica como disparos. Grieta. Un puñetazo impactó limpiamente en la mandíbula de Steve, haciéndolo volar. Una línea de sangre carmesí brotaba de su boca y de su nariz. Rory no lo persiguió. Se quedó quieto, flexionando el puño, y dijo: «¿Sabes, Steve, antes quería ser como tú. Un héroe. Pero después de pasar tiempo contigo, creo que estoy mejor sin la capa». Steve se limpió la sangre del labio y se puso de pie. «Podría pelear contigo todo el día». «Ah, sí». La línea. Cada vez que decía eso, era como un hechizo. Algo siempre cambiaba el rumbo. Y efectivamente estallido. Una bala se estrelló contra el suelo cerca de los pies de Rory. Peggy Carter estaba parada al otro lado de la habitación, con el arma en alto. «No te muevas», advirtió. «El próximo te atraviesa el cráneo». Si hubiera sido Thanos, ni un misil lo perturbaría. Pero Rory todavía estaba lejos de ese nivel. Si Thanos era una mansión de lujo, 1000 metros cuadrados, a tope, entonces Rory era quizá un estudio de 45 metros cuadrados. Austero. Misma función. Rendimiento muy diferente. No sabía si podría sobrevivir a un disparo en la cabeza. «Peggy», gritó Steve. «No lo dejes escapar». Steve sabía que no podía derrotar a Rory solo, no sin su escudo. Necesitaba refuerzos. Los agentes del SSR irrumpieron en el laboratorio y rodearon a Rory lentamente siguiendo las órdenes de Peggy. Rory se burló y luego se volvió hacia Steve. «Fósil santurrón. Siempre predicando sobre la libertad y la justicia. Te despiertas de tu cubo de hielo actuando como si fueras la máxima autoridad moral de la humanidad. Eres un paciente con complejo de salvador de 5 estrellas y en etapa terminal. Y espero que recuerdes todo lo que pasó hoy. Porque serás responsable de lo que venga después». Justicia en los labios, hipocresía en acción. Gritaron por la libertad mientras intentaban quitarle la suya. El rostro de Steve se oscureció, como una alcantarilla que no había sido limpiada en 50 años. Antes de que pudiera responder, Rory salió corriendo. Más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba, como un superdeportivo en modo de lanzamiento. Mientras corría, pulsó un interruptor en la mesa. Auge. Rory abrió un agujero en la pared y se zambulló de cabeza en el río Hudson. Cuando Steve llegó al agua, Rory había desaparecido. «Llamen a la guardia costera», gritó Peggy por la radio. «Registren cada tramo del río. Y notifiquen a la policía de Nueva York. Quiero que Rory sea declarado el más buscado de la ciudad». Tras dar la orden, se giró hacia Steve, que se quedó congelado, mirando fijamente las olas. «Steve, ¿quieres decirme qué es exactamente?» Antes de que pudiera responder Gragum. El laboratorio detrás de ellos explotó. Una nube en forma de hongo de fuego y humo se elevó hacia el cielo nocturno. Steve se giró y miró los restos ardientes. Destruyó los datos. ¡Qué jugada inteligente! «Buscaremos entre los escombros», dijo Peggy rápidamente. «Quizás encontremos algo útil». Pero no lo harían. El fuego lo consumió todo. Las muestras. Las células. Los secretos. El laboratorio había desaparecido. Y Rory también lo era. Comentario 1. Votar capítulo 15. ¿Quieres guerra? Te daré guerra. Steve, tenemos que irnos a casa. Y creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación seria. Peggy Carter detuvo el jeep junto a Steve y lo llamó. Steve subió a bordo en silencio, agobiado por la carga de palabras que no sabía cómo pronunciar. No había manuales para explicar lo que había visto, lo que había hecho. El jeep se alejó del puerto sur. Sin que ellos lo supieran, bajo la tranquila superficie del río Hudson, Rory emergió silenciosamente. Bajó a la orilla, empapado pero tranquilo, y comenzó a seguir su vehículo a una distancia prudente. Peggy y Steve condujeron por las oscuras calles del Bajo Manhattan hasta llegar finalmente a su apartamento en Midtown.
Abrió la puerta, tiró su abrigo a un lado y sirvió 2 tazas de café humeante. Le dio uno a Steve y dijo en voz baja: Steve, ya no eres el mismo. Creo que merezco una explicación. Steve ahuecó la taza con ambas manos, mirando fijamente la superficie giratoria. Silencioso. Peggy se sentó a su lado y colocó suavemente una mano sobre su rodilla. Oye, susurró, confiamos la una en la otra, ¿recuerdas? Sea lo que sea y puedes decírmelo. Steve negó con la cabeza lentamente. No es que no quiera. Es que, no sé cómo explicarlo. Está bien. Tenemos tiempo. Dilo como necesites. Ninguno de los dos se dio cuenta de que justo afuera de la ventana de su apartamento, pegado a la pared como un espectro en la noche, Rory observaba. Escuchaba. No era Spider-Man, pero con su fuerza mejorada, clavar las yemas de los dedos en un ladrillo macizo no era nada. Dentro, Steve se levantó y se dirigió a un armario. Al abrirlo, sacó una pequeña caja de metal. Volviendo al sofá, la abrió y reveló 2 relucientes pulseras de viaje en el tiempo. Peggy levantó uno, abriendo mucho los ojos. ¿Qué es esto? Se llama banda de navegación espacio-tiempo, dijo Steve tranquilamente. ¿Tiempo-espacio? ¿Te refieres a viajes en el tiempo? Steve asintió. Exactamente. Dios mío, y Peggy Carter no era ingenua. Como miembro fundadora de la SSR, había visto bastantes artefactos etiquetados como 084. Cosas que la ciencia no tenía por qué explicar. Pero viajar en el tiempo, eso fue algo completamente distinto. Es increíble, murmuró. Steve miró hacia arriba con el arrepentimiento grabado en cada línea de su rostro. Peggy, lo siento. Te mentí. Pero yo no, lo interrumpió Peggy con suavidad. Sigues siendo tú, Steve. Eso es todo lo que importa. Se inclinaron y sus labios se encontraron en un suave beso. El tiempo, el amor y la verdad quedaron suspendidos por un momento. Fuera de la ventana, Rory puso los ojos en blanco con disgusto. Uf. ¡Qué asco! Murmuró. Entonces, con un ligero movimiento de su cuerpo, Crash atravesó el cristal. Steve apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que el puñetazo de Rory lo lanzara al otro lado de la habitación. Peggy alargó la mano para coger su arma, pero Rory fue más rápido. Con un solo movimiento, la agarró por el cuello. No. Gritó Steve, levantando las manos. Suéltala, Rory. Rory levantó tranquilamente a Peggy del suelo con una mano y le sonrió a Steve. Entrégalo. De acuerdo. Dijo Steve rápidamente, sosteniendo una de las pulseras. Si quieres el dispositivo, tómalo. Bájala. No hagamos esto, Rory. Aún podemos hablar. Aún hay, ahórrate las tonterías, espetó Rory. Dije. Dámelo. Steve dudó por un momento y luego arrojó una de las pulseras. Rory lo atrapó fácilmente. Lo inspeccionó brevemente y luego sonrió. Sí. Mío. Volviendo su mirada hacia Steve, bajó la voz. Podríamos haber sido amigos. Pero tus sermones santurrones me dan asco. Peggy estaba empezando a perder el conocimiento, su cara estaba roja por la falta de aire. Justo cuando sus extremidades se aflojaron, Rory la arrojó como una muñeca de trapo, directamente a los brazos de Steve, y saltó por la ventana rota. Steve miró a Peggy y luego a la ventana, desgarrado. Vete, dijo con voz áspera. No te preocupes por mí. Solo vete. Steve la depositó suavemente en el suelo, dudó un segundo más y luego se lanzó por la ventana tras Rory. Aterrizó en el callejón de abajo, pero Rory ya se había ido. Arriba, en la azotea, Rory permanecía observando, divertido. Steve Rogers, el legendario Capitán América. Inteligente en la batalla, tonto en todo lo demás. Una hora después, Rory llegó a Central Park. Se detuvo bajo un árbol, se arrodilló y hundió los dedos en la tierra. Momentos después, desenterró una caja metálica sellada. Su botiquín de emergencia. Dentro. Muestras de sangre, viales de suero y copias de seguridad de su investigación. Un conejo astuto tiene 3 madrigueras. Todos los niños lo sabían. En el momento en que Rory vio a Steve en el edificio Stark, supo que lo estaban observando. Entonces, se había preparado. Uf, uf, uf. El sonido de las palas del rotor llenó el aire. Un foco se encendió y lo iluminó. Golpear. Una figura cayó desde el helicóptero de arriba. Rory, gritó la voz de Steve. Sin las partículas PIM, no irás a ninguna parte. Entrégame la investigación. Ven conmigo. Rory sonrió, sosteniendo un frasco medio usado que contenía partículas de color rojo carmesí. ¿Estás seguro de eso?
Los ojos de Steve se abrieron de par en par. ¿Tú, cómo? Ah, cierto. Lo olvidé. Llevas demasiado tiempo congelado, capitán. Tienes una memoria horrible. Rory activó la pulsera, colocando en su lugar la media botella de partículas PIM. Los ojos de Steve se abrieron de par en par. La primera vez que Rory viajó a través del tiempo, solo había usado la mitad del vial. Y ahora le bastó con lo justo para hacerlo de nuevo. Rory tocó la banda 2 veces. Una luz blanca brilló a su alrededor mientras un traje cuántico futurista y elegante se materializaba sobre su cuerpo. En ese momento llegó Peggy, flanqueada por agentes de la SSR. Rory la miró y luego se volvió hacia Steve. ¿Querías la guerra, Steve? Así que ahora, te daré la guerra. Destello. En un estallido de luz blanca, Rory desapareció. Dejando atrás a unos agentes atónitos, una Peggy furiosa y un Steve Rogers sin palabras.